Viví escondido, negando quién realmente soy. Ella me hizo prometer que nunca usaría ese poder, lo que ellos llaman poder. Ella decía que era una maldición. Porque en este mundo, los fuertes que deberían protegerlo, solo buscan el control. Hasta que un día lo entendí. No importa cuánto huya, ese poder siempre estuvo conmigo. En una aldea, un joven jugaba a ser mago con su amiga. Ella fingía ser el monstruo con una rama. Él terminó golpeando su cabeza. La joven se irritó y discutió con él. Mientras los dos jugaban, un anciano de cabeza calva observaba cómo estaban llenos de energía. Los niños reconocieron al abuelo Rabus. El joven que jugaba preguntó a Rabus qué era necesario para convertirse en un mago. El señor Rabus explicó que los magos estaban en la cúspide de la humanidad. Gobernaban a los demás humanos en altos cargos jerárquicos. Eran nobles y caballeros que heredaron poderes misteriosos. Por eso, desafortunadamente, los dos no podrían convertirse en magos. Un hombre cercano cuestionó cómo Rabus podía destruir el sueño de los niños y alertó que había oído decir que un monstruo había surgido. El anciano confirmó la información. El rumor decía que un leopardo tan grande como una casa, cubierto por sombras, había sido visto. Pero pidió que los aldeanos no se preocuparan. El jefe de la aldea había avisado que ya habían enviado una solicitud a la ciudad para traer un mago. Todos se sintieron más aliviados y también confortaron a los niños. Sin embargo, Rabus pidió que todos tuvieran cuidado. Sin un mago, eliminar un monstruo era casi imposible. El aldeano preguntó si todos ya estaban conscientes del peligro, especialmente el pastor que cuidaba del rebaño en lo alto de la montaña. El pastor Turán estaba acostado junto a las ovejas y su perro. Se despertó de repente. Todo estaba tan tranquilo que se había quedado dormido. El paisaje era siempre el mismo y los días se repetían. Aislado, Turán imaginaba que un día olvidaría cómo era hablar con alguien. De repente, escuchó la voz de un anciano. Chico patético, el sol ni siquiera ha comenzado a ponerse y ya estás dormido. Era el abuelo Rabus quien hablaba. Turán se quejó de que estaba bloqueando la luz del sol. Rabus cuestionó si aún se aferraba al incidente del pasado. Turán preguntó si el anciano hablaba sobre la pérdida de su madre, cuando también Rabus intentó convertir las ovejas en una propiedad compartida. Y de eso hablaba Rabus. Turán estuvo de acuerdo. No soy lo suficientemente generoso para compartir la herencia de mi madre. No siendo cercano al anciano, Turán le dijo que dijera pronto lo que quería. Rabus se irritó con la ignorancia del chico, su mocoso, con una mirada nada amigable. Turán le dijo que repitiera lo que había dicho. Rabus desvió la mirada, limitándose a alertar sobre el monstruo que había aparecido, el leopardo tan grande como una casa, cuidando de las ovejas. Turán respondió con una sonrisa. Eso es un problema serio. El anciano preguntó si no tenía miedo, y avisó que habían enviado un llamado para un mago. Ten cuidado, vine porque estaba preocupado. Turán sabía que el hombre no estaba siendo sincero, estaba más preocupado por las ovejas. Cansado de la conversación, Turán lo echó. Si ya has terminado, vete, tu aliento huele mal. El anciano se fue, dejando al joven pastor atrás. Turán sabía muy bien qué eran los monstruos, bestias que llevaban poder y magia. Si entre humanos existían magos, entre las bestias existían monstruos. Imaginó que finalmente podría ver a un mago personalmente, pero si una aldea rural estaba enviando un pedido, había la posibilidad de que tal mago no fuera nada especial. Aún así, Turán quería verlo, saber cuán fuerte era. De repente, Turán sintió un olor a sangre en el aire. Cuando la noche se acercó, él fue hacia el bosque, siguió el camino que su olfato indicaba. Al final del sendero, encontró inesperadamente el cuerpo de Rabus. El anciano le había dicho que tuviera cuidado, pero no siguió su propio consejo. Turán analizó el cuerpo del anciano. Las heridas no eran comunes, solo un monstruo haría algo así.
El joven sintió una gran presión cuando algo se acercó. Patas con garras afiladas hacían temblar el suelo. Sombras envolvían todo su cuerpo. El leopardo negro con ojos dorados lo miró. Lejos de allí, en la aldea, el joven que jugaba a ser mago le preguntó a su padre cuán fuerte era un monstruo. El hombre reveló que, incluso de adultos, no eran capaces de derrotarlos. El chico preguntó qué pasaría con la aldea, pero fue tranquilizado. El jefe de la aldea traerá a un mago. Él subyugará al monstruo. El chico preguntó preocupado. El mago no perderá, ¿cierto? El hombre sonrió asegurando. Son grandes seres nacidos con poder y magia. Derrotan monstruos con una sola palabra. Ahora, el monstruo rugía hacia Turan. Un tercer ojo se abría en su frente. Caturán no se asustó. Abriendo la boca pronunció, «Muere». Como si obedeciera, el leopardo de sombras cayó al suelo. Su cuerpo se volvió pesado y frágil. Una aura sanguinaria surgió alrededor del joven, pero pronto se dio cuenta de que no había eliminado al monstruo con un solo comando. El leopardo se levantó y saltó sobre él. Turan ordenó, «Para». El leopardo retrocedió por un instante, pero ignoró la orden. Turan estaba bastante curioso por no haber logrado realizar siquiera lo básico. El leopardo atacó de nuevo. Su pata delantera destruyó el suelo. El monstruo gruñía ferozmente. Turan había retrocedido para evitar el ataque y adoptó otro enfoque. Tomó una honda y una piedra, girándola sobre su cabeza. Un pastor debe hacer lo que hacen los pastores. Al lanzar la piedra con la honda, Turan usó el poder de los magos para ordenarle, «Hazte más rápida». Girando la piedra dio una orden más, «Perfora todo». La piedra fue disparada, rompiendo la barrera del sonido. Alcanzó al leopardo en un instante y lo golpeó. El leopardo fue ágil al esquivar, su cuerpo siendo solo raspado. La piedra continuó volando y golpeó parte de la montaña, esquivando el ataque. El leopardo avanzó una vez más, sus garras en dirección a Turan. El joven sonrió, revelando que no estaba apuntando al leopardo. En ese momento, una piedra cayó del cielo, golpeando al leopardo con precisión. El enfrentamiento llegó a su fin. Turan observó el cuerpo del monstruo. Era la primera vez que utilizaba una técnica para eliminar a uno de esos. Se preguntó si debería lanzar el cuerpo destruido del monstruo en un valle. Irritado, maldijo a los aldeanos por siempre hacerlo trabajar. Como era posible ver, Turan era un mago. Descubrió las habilidades que poseía a los 8 años. Cuando tenía 10 años, Turan ya podía hacer flotar objetos. Le mostró a su madre esas habilidades. Era capaz de crear fuego y generar viento. Los recuerdos de esa época aún eran nítidos en su mente. Sin embargo, ese día fue la primera vez que la madre de Turan lo reprendió. La madre de Turan se acercó al hijo para tener una conversación importante. Le pidió que le prometiera algo, que jamás usaría sus poderes, nunca los mostraría a otras personas. Ella le hizo recordar la historia del noble y del caballero. Había explicado que, cuando personas con poderes eran nobles o caballeros, eran llamadas magos. Pero existía una diferencia entre ellos. Los nobles eran descendientes de seres divinos, los feianos, que descendieron al mundo para salvar a los humanos. Ya los caballeros eran descendientes de los nobles que mezclaron su sangre con la de humanos comunes. Eso sirvió a la madre de Turan para explicar la diferencia entre nobles y caballeros. El motivo por el cual él no debería usar sus poderes era precisamente porque había heredado las habilidades de un caballero. Había muchos nobles malignos alrededor de la ciudad. Trataban a los caballeros como siervos. Por eso la madre de Turan le pidió que recordara, «Nadie puede saber que eres un mago. ¿Me lo prometes, cierto?» 8 años pasaron desde entonces, y Turan seguía manteniendo esa promesa. Juró que no la rompería y tampoco deseaba revelar que era un mago, ni siquiera bajar de aquella montaña. Al día siguiente, Turan despertó con alguien llamando a la puerta. Escuchó los golpes y al salir se encontró con varios aldeanos. El joven bostezó, cuestionando, «¿Entonces quieren decir que eliminé a Rabus?» Un hombre agarró a Turan por la camisa, gritando, «Eso es, lastimaste a ese viejo y lo arrojaste para que los monstruos lo comieran». Turan afirmó en voz alta entender por qué el hombre quería culparlo. El viejo murió, en lugar del joven que tuvo miedo de enfrentar al monstruo. Esa parece ser la mejor forma para ti de deshacerte de la culpa, arrojándola a los demás, en lugar de asumirla. Turan miró al hombre con burla, lo que lo enfureció. El hombre levantó el puño, y cuando intentó atacar al joven, fue fácilmente evitado. Turan sabía cuánto era conveniente la magia. Usando su agilidad, le dio un cabezazo al hombre, derribándolo. Deseando volverse más fuerte, recurrió a su mana. Turan murmuró, y de inmediato, uno de los aldeanos tropezó, demostrando solo el mínimo de magia para no ser notado. Turan utilizó el aumento de agilidad para esquivar los ataques. Cuando el otro aldeano avanzó, lo sujetó del brazo y empujó el bastón que el hombre sostenía contra su propio cuerpo. Lentamente,
Turan comenzó a dominar la lucha. No pasó mucho tiempo para derribar a todos los aldeanos, como venía haciendo durante 8 años, manteniendo oculto el hecho de ser un mago. Turan suspiró, reprendiéndolos. Deberían haber usado esa fuerza para preparar el funeral de Rabus. Turan vio a algunas mujeres acercarse y preguntó si estaban allí para luchar. Las mujeres sonrieron afirmando que estaban allí solo para observar. Turan ordenó que se llevaran a los idiotas. El joven volvió a la casa de madera. Sabía que la ciudad estaría en caos. Podrían usar esa excusa para expulsarlo cuando fuera a hacer intercambios. Aún así, Turan sabía que podía imponer exigencias. De repente, escuchó que alguien golpeaba nuevamente la puerta, pensando que eran los aldeanos. Turan abrió, irritado. ¿Qué quieren? Sin embargo, se encontró con un hombre desconocido. Turan preguntó quién era, y el hombre se disculpó por aparecer en un momento inoportuno, revelando que necesitaba un favor. Durante su viaje, Turan también se disculpó, admitiendo haber sido grosero por culpa de visitantes no deseados, ya que había sido educado para actuar con cortesía. Turan se preguntó si se había comportado adecuadamente. El viajero tenía una espada en la cintura. Eso solo podía significar una cosa. Turan imaginó que el hombre buscaba una posada. Suspiró y lo invitó a entrar. Panes, sopas, queso y carnes fueron servidos al hombre, quien se sintió como si estuviera en un banquete. Curioso, el hombre preguntó si el joven nunca había visto a alguien de fuera de la ciudad. Turan reveló que había nacido en las montañas y vivido como pastor. El hombre lo observó por un tiempo. Comentó mientras Turan bebía: «Interesante, eres bien educado a pesar de haber crecido como un campesino. Tus padres te enseñaron bien». Turan reveló haber aprendido de su madre, quien falleció debido a una enfermedad. El hombre hizo la señal de la cruz, deseando que ella estuviera orgullosa del hijo en los palacios del cielo. Mientras Turan tomaba agua, el hombre agradeció una vez más. Curioso, el joven preguntó qué hacía allí. El hombre reveló que le pidieron un favor. Estaban buscando a alguien para encargarse de un leopardo monstruoso. El hombre entonces reveló ser un mago. Al escuchar esto, Turan comentó que debía ser el mago de quien el viejo anciano había hablado. El hombre confirmó y cambió de tema. Sentí la presencia de un monstruo en esta región, pero no lo encontré. Aún más extraño es el hecho de que tú sepas lo que le sucedió al anciano, así como la existencia del monstruo, y aún no hayas huido. Turan entró en alerta al darse cuenta de la desconfianza del hombre. El mago preguntó si Turan no tenía miedo. Masticando, comentó: «Pareces demasiado irritado para ser un pastor que nunca dejó la aldea». Mirándolo de arriba a abajo, el mago preguntó: «¿Quién eres tú?». Cuando su madre aún estaba viva, Turan preguntó por qué nadie podía saber que era un mago. Ella explicó que era por culpa de los nobles crueles. «Si nosotros los pastores fuéramos los nobles, los caballeros serían como nuestros perros. Pueden tratarlos con cariño, pero también pueden venderlos o sacrificarlos si es necesario». La madre de Turan no quería ese destino para él, por eso pidió que recordara: «Nunca dejes que otros sepan que eres un mago, especialmente otros magos. Ellos nos separarán y te convertirán en uno de esos perros desechables». Turan estaba a punto de seguir el consejo de su madre. Para evitar que lo peor sucediera, él tendría que eliminar a quien descubriera la verdad. No escuchando una respuesta, el hombre preguntó por qué el joven no respondía. El hombre se rascó la nuca, sonriendo. «Si te pones tan serio, parecerá que mi broma fue extraña». Turan se sintió un poco más tranquilo y se disculpó, afirmando no tener un buen sentido del humor. El hombre se levantó, tratando de hacerlo sentir a gusto, afirmando ser la primera vez que escuchaba una broma sobre magos. Turan explicó que había sido sorprendido. El mago se dio cuenta de que aún no se había presentado, extendió la mano y saludó: «Soy Kiorne, un viajero». El joven hizo lo mismo y apretó su mano. «Soy Turan, un pastor». Turan tenía 18 años y descubrió que el hombre ya tenía 75. El hombre no aparentaba ser viejo debido a la alta expectativa de vida de los magos. El pastor preguntó cómo se había convertido en un viajero. Él explicó que dejó a la familia Arabión después de ser vilado por 60 años. En sus últimos días, quería encontrar un lugar donde pudiera establecerse y encontrar la paz. Por primera vez, Turan pudo compartir una buena conversación con alguien. Nunca había percibido lo placentero que eso era. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, el hombre fue el primero en notarlo y avisó que ya partiría. Kiorne colocó una moneda de plata a Arabion sobre la mesa, más pura entre las monedas, lo suficiente para cubrir el costo de la comida. Turan aceptó la moneda. «Espero que tu casa sea buena», mandó Kiorne. «No actúes como si nunca más fuéramos a vernos. Puedo volver algunas veces más para molestarte». Sabía que al día siguiente todo parecía normal. Las ovejas pastaban como en cualquier día soleado. Con un comando, Turan ordenó: «Reúnanse». Las ovejas caminaron en su dirección, habiendo visto a un mago por primera vez. Turan también se preguntó cuándo tendría otra conversación tan cómoda.
El humor fue fácil de seguir, y la conversación fluía naturalmente, más que con cualquier otro adulto que había conocido. Esa noche, Kiorne volvió nuevamente. Él siempre pensó que los caballeros eran como perros de caza, sin emoción, usados por nobles arrogantes, guardando su secreto. Turan se preguntó cómo revelaría al nuevo conocido que ya no había más monstruos en las montañas. Riéndose mientras hacía su búsqueda, Kiorne encontró rastros de batalla, pero no sentía la presencia de monstruos. Preguntándose si la criatura ya había sido abatida, miró una piedra atrapada en un árbol. ¿Quién habría cazado al monstruo? ¿Otro mago habría llegado antes que él? Aún así, eso era un alivio. Si otra persona había eliminado el peligro y hecho el lugar seguro, eso era lo que importaba. De repente, Kiorne sintió algo y se giró rápidamente. El leopardo que Turan creía haber derrotado apareció. El monstruo presentaba deformaciones en el cuerpo debido a la batalla anterior. Al ver aquella condición, Kiorne se preguntó, sorprendido, ¿un monstruo de furia? Se cuestionó cómo alguien había hecho eso a la criatura. Mientras reflexionaba, Kiorne fue atacado y saltó hacia atrás. Si el cuerpo de un monstruo no fuera absorbido o su mana dispersada, se transformaría en una furia. Un mago que ya había cazado innumerables monstruos no podía ignorarlo mientras continuaba esquivando. Sus pensamientos fluían. Quien había derrotado al monstruo la primera vez, sin duda era un mago. Se preguntó por qué tal persona permitió que la criatura se transformara en una furia, pero un mago principiante no podría derrotar a un monstruo como ese. Posiblemente, quien lo hizo tenía otras intenciones. De cualquier manera, Kiorn sabía que necesitaba eliminar a la bestia. Con poder eléctrico, creó una flecha de energía. La flecha fue disparada, pero el monstruo en furia disipó la magia. Kiorn quedó con la boca abierta. Eso significaba que la criatura era más fuerte que él. El monstruo desapareció de repente, y el mago intentó localizarlo. Y de súbito, la sombra de Kion se transformó en una masa viscosa. La criatura surgió de ella. La garra del leopardo lo atacó, alcanzando el brazo de Kion. El nivel del monstruo era superior al que un simple caballero podría enfrentar. Era necesario, al menos, un noble de bajo escalón para tener oportunidad contra él. Kion retrocedió, aún sorprendido de encontrar una criatura tan poderosa. Nunca se sabía lo que surgiría durante una caza. El monstruo se transformó completamente. Ya no parecía un leopardo. Cuando su lengua se convirtió en un brazo y su cuerpo asumió una forma viscosa, Kiorn tomó una decisión. Aunque encontrara su fin allí, llevaría al monstruo consigo. Crujiendo con determinación, concentró toda la mana en su mano, preparando un ataque directo. La garra de la criatura avanzó una vez más. La mano en mana de Kion también avanzó, en un choque frontal entre los dos. De repente, un brillo surgió en el bosque. Algo fue disparado contra el monstruo, y al alcanzarlo, lo destruyó, creando un enorme agujero. Korn se sorprendió. El monstruo cayó al suelo, completamente inmóvil. Alguien se acercó. ¿Estás bien? Desde donde estaba, Korn comentó. La habilidad de un pastor también puede ser sorprendente. Turan caminó en su dirección, llevando la onda en la mano. Korn comentó. Entonces, ¿eras un mago? El joven confirmó y fue cuestionado por qué no había dicho antes, cambiando la pregunta. Kion quiso saber por qué Turan lo ayudó, cuando podría simplemente ignorarlo. Después de un breve silencio, durante el cual recordó el día anterior, había preguntado por qué Kiorn se esforzaba tanto. No sabía lo que el jefe de la aldea había prometido al mago, pero con las habilidades que poseía, podría ganar dinero de forma mucho más cómoda. Kiorn respondió, estas personas son vulnerables. La aldea estaba en la frontera. Los aldeanos temblaban de miedo sin protección básica. Turan afirmó que eso no era responsabilidad del mago, a lo que éste respondió, por naturaleza heredamos poder de seres divinos, por eso debemos vivir con el orgullo de proteger a los indefensos. El hombre explicó que no todos pensaban así, pero cada uno vivía a su manera. Ahora siendo cuestionado, Turan sonrió y respondió con palabras similares. Las personas no viven a su manera. En medio de la conversación, el monstruo se levantó y los atacó de nuevo. La pareja retrocedió, y Korn advirtió que no podrían lidiar con eso. Esa era una criatura que no podían enfrentar a menos que fueran nobles. Le ordenó a Turan que fuera a la aldea y ordenara la evacuación inmediata, que Orne pretendía quedarse atrás y retrasar al monstruo deformándose aún más. La criatura formó un ojo de energía en su cuerpo viscoso que serpenteaba. A pesar de parecer fuerte, Kior no sabía cuánto tiempo podría resistir. En ese momento, Turan se tranquilizó. Si eso es todo, no hay problema. Jorn se preguntó si acaso el joven estaba diciendo que aún no había usado toda su fuerza.
El mago veterano entonces se dio cuenta de algo. Lo que estoy viendo ahora no es solo una conexión casual en una aldea rural, ni la bravata imprudente de un joven caballero que huyó de los nobles. Con decenas de piedras levantándose en el aire y una energía arrolladora surgiendo, Qyorn fue testigo del inicio del viaje de un mago capaz de voltear el mundo al revés. Turan encaró a la criatura, curioso acerca de sus propios límites. Qyorn no quería permitir que luchara solo. Pretendía unirse al joven, pero antes de que pudiera actuar, fue atacado. Turan lo salvó, lanzando al monstruo hacia atrás con el impacto de una piedra. Qyorn se dio cuenta de que solo estorbaría, pues ni siquiera podía soportar un ataque. Decidió que solo serviría como apoyo, permitiendo que el talento de Turan floreciera. Una nueva piedra fue disparada, y con gran energía, explotó contra el monstruo. Pero Turan se dio cuenta de que eso ni siquiera era suficiente. La criatura se levantó atacando de nuevo. Qyorn alertó: no es posible derrotar una furia con ataques físicos. Turan preguntó qué debería hacer. El hombre instruyó: usa fuego o rayo. Una pequeña bola de fuego cayó sobre el cuerpo de la criatura, pero no causó daño. Qyorn sabía que era necesario establecer un sistema de causa y efecto. La falta de experiencia de Turan reveló que había sido él quien derrotó a la criatura por primera vez. Probablemente nunca había absorbido mana antes. Mientras aguardaba instrucciones, Turan comenzó a correr. Turan esperó un poco más y cuando las orientaciones llegaron, se detuvo y reunió fuego en su mano. Crear una bola de fuego como mago no era difícil, pero controlarla requería entrenamiento. Si Turan lograba hacerlo de inmediato, sorprendería a Qyorn. Nuevamente, Turan lanzó la bola de fuego como si fuera una piedra y cayó sobre el monstruo, envolviéndolo completamente. La criatura cayó al suelo agonizando. Orne ordenó que Turan se concentrara y alimentara las llamas con mana para que no se apagasen. Turan siguió la orden, quemando todo a su alrededor. Su concentración y el flujo de mana se reflejaban en sus ojos. Las llamas crecieron aún más hasta que el monstruo dejó de moverse. Jon se dio cuenta de que habían vencido una furia que exigiría al menos el poder de un noble para ser enfrentada. Había sido eliminada por un pastor de las montañas, después de transformar al monstruo en cenizas. Qyorn preguntó si realmente había terminado, que Orne le instruyó a absorber la mana restante si no quería que la criatura renaciera. Como no sabía cómo hacer eso, le orientó. Turan puso la mano cerca de los restos del monstruo, cerró los ojos y absorbió su energía. La energía recorrió todo el cuerpo de Turan, fluyendo por sus canales de mana. Qyorn preguntó si había sentido alguna presión. Si no hubiera visto con sus propios ojos, no creería que era la primera vez del joven absorbiendo mana. Turan cerró el puño, confirmando. Qyorn esperaba que la mana del joven comenzara a crecer. Después de eso, el mejor camino para evolucionar era derrotar monstruos u otros magos y absorber su energía. Era la primera vez de Turan, y aún así, ya demostraba dominio avanzado de la magia. Eso indicaba un enorme potencial. Qyorn se preguntó hasta dónde podría llegar el joven. Llamando a Turan, Qyorn se disculpó por haber sido grosero y preguntó a qué casa pertenecía. El joven desvió la mirada y cambió de tema. ¿Por qué no cuidas primero de tu herida? Por el brazo de Kian, la sangre escurría intensamente. Cuando volvieron a la casa de Turan, el joven hizo un vendaje al hombre. Turan tuvo que repetir varias veces que era solo un pastor que ni siquiera conocía al padre, pidiendo que Qyorn dejara de insistir. Qyorn aún estaba curioso por entender por qué, a pesar de ser poderoso, Turan seguía viviendo como un simple pastor. Él reveló que eso era por causa de la petición de su madre. Qyorn escuchó con atención. Debajo de la montaña, a Nobres. Si revelamos que somos magos, nos usarán y luego nos desecharán. Qyorn elogió a su madre. Era sabia. Turan se sorprendió, pues esperaba que dijera que eso era una cautela excesiva. El mago, sin embargo, afirmó que ella no estaba equivocada. Con gran poder venían grandes conflictos. Apenas 20 años antes, había ocurrido una gran guerra entre casas nobles, entre la casa Arabión, a la que Qyorn sirvió, y la poderosa casa Sahar. Muchas personas perecieron en ese conflicto. Un tercio de los 3000 caballeros de Arabión se perdió. Qyorn reveló con pesar que muchos cercanos a él estaban en ese conteo. Él todavía podía mantenerse en pie. Mi amigo Denver, mi maestro Hartman, mi esposa y mi hijo, todos fueron muertos por la casa Sahar. Solo yo sobreviví. Esos recuerdos hicieron que Qyorn estuviera aún más de acuerdo con la madre de Turan. La vida de un caballero podía terminar con facilidad y muchas veces sin significado, a diferencia de la de un campesino. La única cosa en que Qyorn creía que ella estaba equivocada era sobre el potencial del joven. Turan se sintió curioso sobre lo que diría. A pesar de estar avergonzado por su estado herido, Qyorn afirmó haber sido un caballero habilidoso.
Aún así, Turan había destruido un monstruo que ni siquiera pudo enfrentar. Para Keorn, el potencial del joven estaba al nivel de los nobles, y entre ellos, uno de los más elevados. Duraun reveló que su madre dijo que su padre era un caballero. El mago explicó que raramente un hijo de caballero podía nacer con talento de noble, así como lo contrario también ocurría. Orn aconsejó que Turan dejara las montañas y viajara por el mundo. Al ser cuestionado sobre el motivo, el hombre explicó: los humanos necesitan aún más de nobles y caballeros. No dominan completamente este mundo desde hace mucho tiempo. Otras razas marginalizadas por los dioses esperaban una oportunidad para crecer de nuevo. Mientras tanto, los nobles luchaban entre sí. Por eso la era actual necesitaba desesperadamente de personas fuertes. Alguien como Turan. Queorn también se dio cuenta de que el joven no estaba satisfecho con su vida actual. Turan no respondió, pero preguntó qué podría obtener al descender de la montaña. Según Queorn, eso dependería de él. Dinero, fama, familia, amistades, todo aquello que era difícil de alcanzar donde él vivía. Lo alentó a imaginar las posibilidades, salvar vidas, convertirse en un explorador, o incluso ser acogido por una casa noble y seguir el camino del poder. Al escuchar eso, Turan se dio cuenta de que tenía razón. A partir de ahora, parecía más interesante. Por primera vez, sintió curiosidad por el mundo. Queorn esperaba no estar creando expectativas exageradas, pero afirmó que apoyaría al joven en lo que pudiera. Cambiando de tema, Korn preguntó cuál era la habilidad sanguínea de Turan. Como el joven no sabía de qué se trataba, Korn explicó: los nobles heredaban rasgos de sus antepasados. Poseer o no una línea de sangre era lo que los diferenciaba de los caballeros. Jorn preguntó si había alguna magia que fuera más fácil para él usar o algo que pudiera hacer sin esfuerzo mágico. Turan no creía ser lo suficientemente fuerte como para poseer algo así. Lo máximo que podía mencionar era su buen sentido del olfato, además de la habilidad de lanzar piedras. Qyorn reflexionó, pero tales características eran comunes. A medida que el joven continuaba hablando, Turan notó una expresión extraña en el rostro de Qyorn. Miró hacia abajo sombríamente, al darse cuenta de a qué casa el joven se parecía más. A petición de Turan, Qyorn reveló una gran casa conocida como Cazadores, la Casa Sahar, contra la cual luché en la guerra mientras servía a la Casa Arabiao. Era la casa que había despojado a Qyorn de todo. Al escuchar esto, Turan se quedó impactado. Turan no podía creer que pertenecía a la misma línea que los enemigos del hombre frente a él. No supo qué decir, ni si debía disculparse. Korn notó la expresión de preocupación y alivió la culpa que el joven sentía. Él no había participado en eso. Turan quería decir algo, pero el anciano lo detuvo. Esta era una situación entre adultos. Si intentamos cobrar sangre por sangre, las luchas nunca acabarán. Turan preguntó si el hombre se arrepentía de haberlo mandado a bajar la colina. Korn imaginó que si él descendía la montaña, podría acabar con la familia Sahar, ya que poseía habilidades extraordinarias. Sin embargo, Korn confiaba en la personalidad de Turan. Él veía bondad en el joven por haberlo salvado y revelado su identidad. Quyorn imaginó que, si Turan entraba en la familia Sahar y alcanzaba una posición elevada, podría evitar que guerras terribles sucedieran nuevamente. Turan se quedó pensativo con las palabras del hombre que se despidió, dejando la decisión en sus manos. Durran afirmó, antes de que el mago se alejara: mis pensamientos están claros. Quiero bajar la montaña. A Qyorn le gustó la decisión del chico, que pronto se corrigió, diciendo que partiría solo cuando las heridas de Qyorn estuvieran curadas. Quyorn regresó a la casa del joven y comenzó a explicar que, para usar magia, era necesaria mana. Por eso, era conocida como la clave para la omnipotencia. Turan reflexionó sobre esas palabras. Qyorn explicó que no era nada raro, era simplemente cómo funcionaban las cosas sobre el patrón de mana que correspondía a la magia. Qyorn levantó 3 dedos para explicar. 3 factores eran determinantes: linaje, afinidad y causalidad. El primero se definía al nacer, algo que se aplicaba a los nobles. Para ilustrar, Quyorn preguntó si no era difícil para él curar heridas con magia, pero para la linaje de Ravista, pueblo del sur, esto podía hacerse con facilidad a través de la propia herencia. Turan preguntó sobre la afinidad. El hombre pidió que pensara en esto como familiaridad, algo que el mago encontraba más fácil de realizar. Turan recordó cómo lanzó la bola de fuego, de forma similar a arrojar una piedra. Por último, Quyorn explicó la causalidad, algo que ni siquiera él comprendía completamente. Preguntó qué sucedería si intentaras eliminarme usando mana. El protagonista respondió que una luz surgiría de su cabeza, liberando la magia, colocando la mano sobre un vaso. Quyorn liberó la misma luz, explicando el fenómeno que ocurría cuando no había causalidad adecuada, cuando no existía una causa apropiada para que un deseo se concretara
o cuando era demasiado difícil de alcanzar, la causalidad entraba en acción. Turan entendió lo que quería decir. En lugar de simplemente desear que alguien muriera, necesitaba imaginar cómo sucedería. Queorn se sintió satisfecho al verlo comprender tan rápidamente. Turan recordó que podía controlar animales comunes, y preguntó por qué eso no funcionaba con bestias mágicas. Queorn explicó que era por la mana que estas criaturas poseían. Los dos continuaron conversando por un tiempo más, mientras las ovejas los observaban a través de la ventana. Lo que Turan percibió era que la magia no era algo simple de dominar. Según Queorn, un excelente mago no solo necesitaba usar mana, sino entender los principios y las condiciones detrás de ella. Turan preguntó si la casa Sahar poseía alguna magia especial. Queorn reveló que eran especialistas en rastreo y sigilo. El mago entonces instruyó a Turan a intentar. Turan cerró los ojos, deseando no ser visto ni emitir sonido o olor. Una niebla envolvió su cuerpo, haciendo que Queorn abriera los ojos. Al ser cuestionado si había funcionado, el hombre miró alrededor. ¿Lo lograste? No puedo verte. La habilidad de Turan era tan refinada que dejó a Queorn preocupado. Turan deshizo el efecto de sigilo, sin ver algo así en mucho tiempo. Queorn sintió una leve incomodidad. Esa era la habilidad que los caballeros de Arabia más temieron durante la guerra. Turan pensó que era una habilidad injusta. Sin embargo, Queorn le recordó: ten en cuenta que eso no te hace invencible. El hombre entonces decidió enseñar algunos métodos de entrenamiento. Confundido, Turan preguntó si no estaba enseñando demasiado para alguien de una familia enemiga. Queorn le recordó que el joven había salvado su vida y cuidado de él. Con la mano en el pecho, el hombre reforzó: te dije, confío en tu carácter. Horas después, el jefe de la aldea casi se desmayó. Estás vendiendo tus ovejas y te vas. Quería saber quién cuidaría del rebaño de ahí en adelante. No creía que Turan hubiera tomado esa decisión sin consultar a nadie. El joven respondió que debían descubrir por sí mismos qué harían y cuestionó: ¿qué importa lo que haga? Turan exigió que el hombre comprara las ovejas a un precio justo. Buenas, ¿las abandonaría? El hombre se puso ansioso. No querían tener que cazar las ovejas en el bosque y rogaron al jefe de la aldea. El jefe mordió los labios, irritado. Al final, aceptó, entregó un saco de monedas y mandó al joven hacer lo que quisiera. Turan siguió a Kion lejos de la aldea. Mientras caminaban, Turan preguntó si no cobraría la recompensa por derrotar al monstruo. El hombre reveló no tener intención de hacerlo y cuestionó si no había sido el propio joven quien realizó la hazaña. Siguiendo el sendero que salía de la aldea, encontraron una bifurcación donde tomarían caminos diferentes. Queorn se disculpó por no acompañarlo, pues se sentía más cómodo viajando solo. Turan no se importó y agradeció. Antes de separarse, Turan dijo: espero que podamos encontrarnos de nuevo. Con sonrisas en el rostro, así Turan observó a Queorn partir. Solo más tarde el joven entendió por qué no quería que el viejo caballero hablara de manera tan formal. Aunque nunca había dejado de recibir afecto de su madre, siempre había deseado en secreto una figura paterna, alguien a quien pudiera admirar y tomar como ejemplo. El camino era salvaje y árido como un desierto. Turan enfrentaba el viento y la arena contra el rostro. Fue entonces cuando avistó a varias personas. Parecían comerciantes viajando entre aldeas. Les permitió acercarse, pues quería pedir información. Un hombre con capucha y parche en el ojo preguntó: ¿quién eres tú para bloquear nuestro camino? Turan se presentó como un viajero y preguntó dónde estaba la ciudad más cercana. El hombre respondió que solo había que seguir el camino en el que estaban y pronto llegarían a la ciudad de Mirei. El protagonista agradeció y siguió su viaje. Antes de alejarse, el hombre lo llamó. ¿Te vas después de recibir la información? Debe dar algo a cambio. Turan lo miró preguntando qué quería. Todos los hombres sacaron sus espadas y lo rodearon, ordenando que soltara la mochila que llevaba. Turan preguntó si eran bandidos. El líder sonrió de forma maliciosa y dijo: si lo somos, considéralo con prudencia. Esta es una tierra desierta donde nadie se extrañaría si alguien desapareciera. Apuntó su espada hacia Turan, ordenando que soltara la mochila. Fue entonces cuando el protagonista recordó: los bandidos siempre hacían este tipo de amenazas, recordando lo que había aprendido de Queorn. Turan sonrió levemente. Creo que los usaré como entrenamiento. Los bandidos se rieron al oír al joven hablar, como si fuera un mago. Pronto se arrepintieron, porque Turan demostró que realmente lo era. Con un movimiento de su mano creó un torbellino de viento. Los bandidos fueron lanzados al aire. En lugar de generar solo una ráfaga común, Turan la volvió afilada, ampliando su efecto con poco gasto de mana.
Fue sorprendente derribar a todos los enemigos con tan poca energía. Turan entonces tomó su bolsa de agua y, con magia, hizo flotar algunas gotas. Las gotas se congelaron, convirtiéndose en espinas controladas en el aire. Uno de los bandidos se asustó, pero ya era demasiado tarde para evitar las espinas de hielo que lo alcanzaron. A pesar del ataque exitoso, Turan concluyó que lanzar piedras aún era más rápido y más fuerte. El líder de los bandidos trató de levantarse, implorando por clemencia, pero eso no fue más que una señal para que los otros atacaran a Turan. El protagonista golpeó el suelo, y la arena se transformó en espinas de piedra. El líder vio a sus hombres ser derrotados ante sus ojos. Al ver al joven acercarse, se tiró al suelo. Turan preguntó, ¿por qué me atacaste sin un plan? Soy alguien que viaja solo, podría ser un mago como acabas de ver. La respuesta fue sorprendente. Fue porque bajaste la cabeza. El bandido reveló el motivo por el que lo había considerado común. Turan había bajado la cabeza, incluso cuando fueron groseros con él, y aún así los agradeció. Turan le agradeció por enseñarle algo útil. El hombre pensó que sería perdonado, pero una gota de agua apareció sobre él. Kiorn le había enseñado a nunca revelar su identidad y jamás mostrar misericordia a los bandidos, porque ellos no harían lo mismo con otros. Culpar a un bandido significaba poner a personas inocentes en peligro. Turan eliminó al último enemigo como le había enseñado. El camino por donde pasaron los bandidos dejó marcas de carreta en la arena y Turan decidió seguirlas. El pensamiento de haber quitado vidas aún pesaba en su mente. Se sentía culpable, pero no podía dejarlos ir. Después de la advertencia de Kior, eran personas que elegían perjudicar a otros sin dudar, en busca de lucro, como marcas de ruedas en el desierto que desaparecen lentamente a medida que crecen hierbas sobre ellas. El corazón inquieto de Turan gradualmente se calmó al recordar las enseñanzas de Kiorn. Después de algunas horas de caminata, llegó a un nuevo mundo. Ante él estaba la pequeña ciudad de Mirei. Con un castillo modesto en el centro y numerosas casas alrededor, niños caminaban con sus padres por el suelo seco del mercado al aire libre. Era la primera vez que Turan veía a tantas personas reunidas. Hasta la arquitectura era completamente diferente de la aldea. Ahora finalmente sentía que había llegado a una ciudad. Turan se acercó a un puesto de frutas. El vendedor le preguntó qué deseaba, pero Turan explicó que no era un cliente. Quorn había instruido que él buscara una posada al llegar a una ciudad. Tan pronto como escuchó eso, el hombre lo echó irritado. Turan se sorprendió con la rudeza. ¿Sería una regla no dicha comprar algo antes de hacer preguntas? El rudo señaló una manzana y preguntó el precio. El hombre respondió que costaba 2 dupites. Dándose cuenta de la duda del joven, el vendedor notó que era un forastero y dijo que también se aceptarían otras monedas. Turan entregó una moneda y preguntó dónde podía encontrar una posada. El hombre le dijo que siguiera por la calle, y detrás de una tienda de sombreros vería un lugar con techo azul. El lugar señalado era la mayor posada de la ciudad. Una joven alegre, de cabello rubio corto, recibió a Turan. Su nombre era Lena. «Bienvenido a nuestra posada. Eres un bello invitado». El protagonista preguntó cuánto costaba pasar la noche. Animada, ella respondió que la diaria era de 16 duplos. Entregando una pequeña bolsa de monedas, Turan hizo otra pregunta: si había monstruos cercanos con recompensa. La joven se sorprendió con la pregunta. Turan necesitaba eliminar monstruos y absorber su maná. Quorn había recomendado eso, además de ser una forma de ganar dinero. Turan preguntó por qué ella no respondía, ya que permanecía en silencio. La joven parecía esperar algo a cambio y apuntó a barriles de cerveza. Mientras Turan bebía, escuchó hablar sobre algo llamado Salón de la Ciudad. Lena se sorprendió de que él no supiera de qué se trataba. «Vaya, realmente viniste del campo». Ella explicó que los salones eran lugares donde se divulgaban ofertas públicas, administrados por oficiales al servicio del Lord. También explicó que el lugar ya debería estar cerrado, ya que el sol se había puesto, pero él podría ir al día siguiente a buscar recompensas por monstruos. Curiosa, preguntó si era un cazador de monstruos. Confundido, Turan preguntó qué era eso. Lena necesitó explicar. Dicen que si una persona común caza monstruos, puede convertirse en un brujo. Tú también quieres convertirte en uno, ¿verdad? Ella le aconsejó no creer en esas supersticiones. De repente, un hombre puso la mano en el hombro de Turan, sonriendo. Midan, un cazador, dijo: ¿es verdad que puedes convertirte en un mago cazando monstruos? Yo ya he visto eso pasar. Lena se sorprendió al verlo vivo. El hombre rió, afirmando que seguiría vivo hasta convertirse en un brujo. Turan apartó la mano del hombre de su hombro, volviendo a lo que le interesaba. El protagonista pidió que él explicara mejor. Viendo el interés del joven, Midan comenzó a hablar animadamente. Matar monstruos fortalece a los magos por el mismo principio.
común puede despertar ese poder. Lena se apoyaba en el mostrador mientras escuchaba. Midan señaló a su equipo. Nosotros 4 estamos cazando monstruos para convertirnos en magos. Curioso, Turan preguntó si alguno de ellos ya era un mago. El hombre negó firmemente. De ninguna manera. En esta ciudad solo existen el mago del señor y 3 subordinados. Curioso, Midan recordó que el joven había dicho que cazaba monstruos. Viendo su equipo desgastado, preguntó si tenía un arma. El protagonista confirmó y mostró su honda. Observando el estado del arma, Midan concluyó que ya había sido muy utilizada. Turan explicó que era excelente para lanzar objetos del tamaño de huevos. Pensando un poco, Midan dijo que podía cazar conejos o monstruos zorro con facilidad. Queriendo más un tirador para el grupo, invitó a Turan a unirse a ellos. Turan, sin embargo, rechazó la oferta. Poco tiempo después, fue a la habitación que alquiló. Acostado, pudo finalmente descansar tras el día caótico. Aún no creía que había dejado la aldea. Turan se preguntaba qué pasaría de allí en adelante. Elevando la mano, manipuló un poco de mana entre los dedos. Su audición era aguda y percibió a alguien en la puerta. Levantándose preguntó, ¿quién está ahí? No hubo respuesta. Turan recordaba la advertencia de Queorn. Incluso en una posada, no debería bajar la guardia. Según el mago, una ciudad no era automáticamente segura. Él había aconsejado nunca relajarse completamente. Turan guardó eso consigo. Con el mana preparado para un ataque, se acercó a la puerta, la abrió solo un poco y reconoció a quien estaba en el pasillo, Lena. La joven sonrió, preguntando si estaba durmiendo. Turan entonces escuchó algo inesperado. Pensé que la habitación podría estar fría, así que vine a mantenerla caliente para ti. Con una sonrisa levemente sonrojada, Lena miró a Turan, pero él ni siquiera entendía lo que quería decir. ¿Qué quieres decir con las manos atrás? Lena confirmó sus intenciones. Es exactamente lo que parece. La respuesta no aclaró nada para Turan. Lena entonces afirmó que podía hacer cualquier cosa por dinero y lo miró. Veo en tu rostro que quieres. Sin embargo, la mirada de Turan era la de un monje completamente puro e inocente. La empleada se sorprendió. Eso era claramente un rechazo. Más temprano se había preocupado al enseñarle algo al joven. Le había advertido que tuviera cuidado con empleadas empousadas, ya que tenían alta resistencia a enfermedades. Quizás no fuera un problema para ellas, pero el riesgo era transmitirlas a otras personas. Le enseñó a Turan a no ceder a los impulsos. Rechazada, Lena bajó las escaleras con irritación. Turan se dio cuenta, tanto por la actitud de la empleada como por la del vendedor de frutas, que en la ciudad todo parecía tener un precio. Fue entonces cuando escuchó una conversación del lado de afuera. Los compañeros de Midan preguntaban por qué quería llevar a un joven inútil al equipo. Suran no tenía intención de escuchar, pero oyó a Midan afirmar que ellos eran parecidos cuando tenían la misma edad. Quería al menos que el joven sobreviviera lo máximo posible. Eso hizo que Turan se diera cuenta de que no todos en la ciudad tenían el corazón frío. Al día siguiente, fue al salón de la ciudad. Un hombre de ropa formal lo recibió. «Bienvenido. ¿Cómo puedo ayudarlo?» Turan preguntó si él era el oficial y recibió una respuesta seca. ¿Parece ser otra cosa? Al escuchar que el joven quería cazar monstruos, el oficial levantó una ceja. Kion le había enseñado que el mundo no sería amable con él. No había motivo para que alguien fuera bondadoso sin razón. Si quería respeto, tendría que revelar que era un mago, y entonces las personas comunes bajarían la cabeza. El oficial le entregó a Turan la información de una criatura. Debería leer el cartel y devolvérselo. Turan preguntó si era un cuervo monstruoso y recibió otra respuesta fría. ¿Te parece un gato? El oficial le instruyó a traer el cuerpo del monstruo después de haberlo abatido. Si un mago no absorbía la mana, la criatura podría transformarse en una furia. De lo contrario, las leyes de la ciudad se aplicarían contra él. Turan sabía muy bien lo que era una furia, y no tenía intención de repetir el mismo error. Curioso, preguntó si los caballeros no cazaban esas criaturas. El oficial replicó, ¿crees que tienen tiempo libre? Los caballeros mantienen el orden público. Cazar monstruos, eso es para gente como tú. Después de ver el cartel, Turan salió. El oficial imaginó que otro cuerpo terminaría abandonado en los alrededores de la ciudad. Sin embargo, horas después, Turan regresó con el cuervo. Todos pudieron ver a la criatura de 3 patas con un agujero en el cuerpo. Los hombres se sorprendieron. No creían que el joven hubiera completado la tarea tan rápido. Preguntaron si había derrotado al monstruo solo, y Turan confirmó. El protagonista preguntó sobre la recompensa, y uno de los hombres corrió a buscarla. Le entregaron un pequeño saco de monedas. «Trabajaste duro. Descansa un poco». Después de su salida, los hombres volvieron a examinar al monstruo. Las alas laminadas aún estaban intactas. Nunca imaginaron ver un cuervo de esos en tan buenas condiciones. Para su sorpresa, Turan volvió.
El joven preguntó si había otros monstruos que valieran la pena cazar, dejándolos sorprendidos. No nos digas que todavía piensas continuar. Algunos días después, un banquete con los platos más caros de la posada fue puesto sobre la mesa. Carnes, quesos, sopas, bebidas, panes y ensaladas. Lena estaba emocionada. Nunca imaginó que alguien como Turán derrotaría 30 monstruos en solo 3 días. Mientras él saciaba su hambre con la comida, Lena preguntó si había ganado mucho dinero. Él explicó que el dinero no era su objetivo. El verdadero objetivo de Turán era la mana de los monstruos. Gracias a ella, definitivamente se volvería más fuerte en comparación con el momento en que encontró a Kion. Sentía su mana mucho más densa. Sin embargo, también percibía un límite. Con monstruos débiles, cada vez se hacía más difícil evolucionar. Mientras observaba el banquete, Turán cuestionó a Lena. «No tomaste nada de eso para ti, ¿verdad?» Ella rápidamente respondió que él había comido todo. Entonces, de broma dijo, «Eres flaco, pero comes bastante». El cocinero se secó el sudor, afirmando que era la primera vez que preparaba algunos de esos platos y mostró alegría al verlos disfrutados. El protagonista agradeció, diciendo que estaban deliciosos. De repente, uno de los miembros del equipo de Midan se acercó, agarrando a Turán por la camisa. «¿Estás comiendo todo eso solo?» Flaco! Oí decir que estás ganando mucho dinero. ¿Qué tal si compartes un poco?» Turán se dio la vuelta y le golpeó en la cara. «¿Qué tal esto como caridad?» Otro miembro se adelantó, pero Turán esquivó fácilmente. Esta vez, contraatacó con un puñetazo, lanzando al hombre hacia atrás. Un tercero corrió en su dirección con un banco en las manos. Turán bloqueó el golpe y con un simple toque, derribó al atacante. En ese momento, Lena gritó, «¡No peleen en la posada!». Más tarde, esa noche, Midan se disculpó con Turán en nombre de su equipo. Dijo que ya los había reprendido y aseguró que eso no se repetiría. Midan explicó que estaban pasando por dificultades y el equipo acabó sintiendo envidia al ver el éxito de Turán. Pidió que los otros se disculparan y lo hicieron cabizbajos. Turán preguntó si su situación era tan mala. Midan reveló que estaban al límite y pronto no podrían ni pagar por las habitaciones. Turán entonces extendió la mano y entregó una pequeña bolsa de monedas. Midan preguntó por qué lo ayudaba. El joven respondió que era un reembolso por la bondad que Midan había demostrado antes al preocuparse por él. Midan se sorprendió y preguntó cómo sabía eso. Turán solo dijo que no sería gratis, quería información. Midan apuntó hacia sí mismo, con orgullo. «La información es mi especialidad. Te contaré todo lo que sé». Al día siguiente, Turán dejó la ciudad y se dirigió a la región del bosque. Esa podría ser su última casa en ese lugar. Midan le había dado información sobre la próxima ciudad. Ya era hora de partir. Turán había aprendido más de lo que esperaba. Midan realmente era una buena persona. No era tan experimentado como Quiorn, pero eso lo hacía más directo y genuino. Mientras avanzaba, Turán sintió, de repente, un olor que llamó su atención. Corrió lo más rápido que pudo, deseando que su presentimiento estuviera equivocado. El protagonista encontró marcas de garras en un árbol más adelante. Había un hombre caído en el suelo, alguien del grupo de Midan. Turán miró a su alrededor y encontró aquello que no quería ver. Se acercó al cuerpo de Midan, tratando de entender qué había ocurrido. Uno de los hombres aún vivo murmuró, «¡Conejo!». Turán miró en la dirección indicada y vio un conejo del tamaño de una oveja saciarse con uno de los cuerpos en el suelo. El conejo de ojos rojos lo miró y se lanzó contra él, forzándolo a esquivar. El veloz animal se detuvo al no alcanzar el objetivo. Turán comenzó a girar su onda con una piedra atada a ella. Lanzó contra el conejo. Piedras con maná viajaron a alta velocidad, pero el conejo bloqueó los ataques con las orejas. Turán se dio cuenta de que el animal estaba acostumbrado a ataques a distancia. El monstruo huyó inmediatamente, alejándose. Cuando ya no podía ser visto, se detuvo. El conejo sintió un miedo repentino. El humano apareció detrás de él con una daga afilada. Turán logró golpear a la bestia. La lanzó hacia un lado mientras retrocedía. El conejo chocó contra un árbol, pero las garras del conejo eran afiladas y destruyó el árbol, evitando el daño. Varios árboles comenzaron a caer y el polvo comenzó a levantarse, dificultando la visibilidad. El conejo herido quería crear una oportunidad para atacar, pero las heridas lo hicieron perder fuerzas y caer frente a Turán. El protagonista extendió la mano y absorbió la mana del monstruo, mucho más que cualquier otra encontrada en el bosque, comparada con la del leopardo. El hombre que estaba vivo vio todo. «No puedo creer que seas un mago», preguntó, porque Turán ocultó su identidad. Turán cambió de tema y preguntó si alguno de los hombres tenía familia a quien pudiera entregar sus pertenencias. El hombre lloraba, porque su familia era su jefe. El día anterior, Midan le había hablado a Turán sobre la ciudad cercana a Oren, que tenía una biblioteca.
El lugar tenía miles de libros. Midan vio que el joven mostró interés, pero reveló que no todos podían entrar a la biblioteca, solo los magos tenían acceso. Después de hacer un entierro digno para todo ese grupo, Turán decidió ir a Oren, se despidió de Midan y deseó que su amigo fuera feliz en el otro mundo. Cuando llegó a la próxima ciudad, Turán se puso en una fila. Ya estaba impresionado con la ciudad de Murey, pero la gran ciudad de Oren era extremadamente más grande. Nunca imaginó que habría tantas personas intentando entrar en la ciudad. Los guardias en la puerta parecían buscar criminales. Él elogió lo que parecía ser un sistema bien establecido. De repente, un guardia lo detuvo. ¿Qué es eso? Nunca había visto la ropa de Turán y le ordenó limpiarse antes de entrar a la ciudad. Después de conseguir acceso, fue a una torre rodeada de ramas. Allí estaba la biblioteca. Tenía un aire abrumador. Se acercó a los guardias de la torre y afirmó querer entrar. Los guardias avisaron que solo los magos podían acceder a la torre. El protagonista afirmó ser un mago, pero el guardia no lo creyó. ¿Sabías que es un crimen fingir ser un mago? De ninguna manera un mago se vería como tú. Turán siguió lo que Queron le había enseñado. Los magos se reconocen entre sí al sentir sus manas. Con una mirada de seriedad, Turán liberó una fuerza aplastante. El hombre fue presionado y cayó al suelo. Supo que el joven no era alguien común, siendo al menos un noble de clase alta. El hombre se levantó. «Soy Kenia, caballero de la casa Baltas. ¿Puedo preguntar de qué casa eres?» El protagonista preguntó si necesitaba responder para entrar. El hombre negó, pero reveló que para usar la biblioteca necesitaría permiso del maestro de Baltas. Avisó que contrataría a su casa pronto. Turán se vio en una situación que nunca había experimentado. Miró a su alrededor y una sirvienta a su lado lo lavaba en una sala de baño lujosa, con rosas. Aún no entendía qué hacía allí. Turán ordenó a las sirvientes que se detuvieran y preguntó si podía lavarse solo. Preocupada, una de ellas reveló que serían castigadas si no atendían sus necesidades. Entonces, él les permitió hacer lo que necesitaban. El tiempo pasó, y en una de las salas del castillo, cuando terminó el baño, las sirvientes que vieron a Turán nuevamente se quedaron boquiabiertas. Una de ellas se llevó la mano a la boca, escondiendo la sorpresa. Sujetando su largo cabello blanco, Turán preguntó si había algo en su rostro. La sirvienta tuvo que decir: «Por un momento me perdí en tu belleza. Por favor, perdóname». Las otras sirvientes a su lado se rieron. Turán las tranquilizó, afirmando que no había nada que perdonar. Tan pronto como la sirvienta pidió que no hablara casualmente con ellas, la voz de una mujer surgió, seguida por un hombre alto. Una joven de cabellos rojos se acercó. «Así que eras el invitado que parecía un mendigo». Sonrió constatando: «Después de lavarte, pareces un príncipe». El protagonista se acercó a la joven, que era más baja que él. «Soy Turán», dijo él. Ella se llamaba Acela. Preguntó de qué casa venía, y Turán se negó a responder por motivos personales. Sintiendo que era una pena, ella se interesó más y decidió hacer una pequeña broma. Acela liberó su mana, tratando de presionar a Turán para forzarlo a mostrar la suya. El mana naranja de Acela apareció como cuchillos. Los ojos de Turán brillaron en un azul celeste, confrontándola. El guardia de Acela tuvo que proteger a las sirvientas, que se asustaron. El protagonista suspiró tras el enfrentamiento. Acela miró sus propias manos, temblando. Se dirigió a Turán, acercándose. «¿Quieres casarte conmigo?» El protagonista pensó que había oído mal. No sabía cómo responder. Acela se rió al ver su reacción, advirtiendo que era solo una broma. A pesar de eso, le pidió que pensara en la propuesta. Se fue, seguida por su asistente. El protagonista observó y vio su propia mano temblar. El mana de la joven estaba al menos a la par con el de él. Se preguntó si ese era el nivel normal. Entrando en una oficina, Turán se encontró con el jefe de esa casa. El Lord de Oren Rugaltas le dio la bienvenida a Turán, preguntando si ya lo conocía. El protagonista se presentó, y el hombre preguntó si quería usar la biblioteca. Muchas personas le comunicaban sobre rumores extraños, por eso quiso avisar de antemano. No había libros antiguos en la biblioteca, ni nada que pudiera aumentar su mana. El protagonista afirmó que no estaba buscando eso. El hombre decidió no detenerlo. No había nada confidencial allí. A medida que se acercaba el final del día, invitó a Turán a pasar la noche al día siguiente. Con la entrada permitida confirmada, los guardias se inclinaron ante Turán al recibirlo. Al abrir las puertas, vio una escalera en espiral subiendo por la torre. La biblioteca era impresionantemente grande. Al andar por el primer piso, Turán fue recibido por alguien, una joven bajita de largos cabellos negros y un manto blanco más grande que ella misma. Lo recibió con un saludo. «Yo soy la bibliotecaria aquí». Ella iba a explicar las reglas para usar ese lugar. Turán se sorprendió al ver a una niña como bibliotecaria, pero escuchó las reglas.
Tendría que pagar si dañaba algo y no podría llevarse los libros. Ella se acercó, señalándolo irritadamente. Mientras estés aquí, yo estaré observándote. Él solo pidió que ella se mantuviera un poco alejada mientras leía. Era incómodo. El protagonista fue a buscar algunos libros. La bibliotecaria señaló hacia un lado. ¿Está buscando libros para adultos? Él la corrigió afirmando que buscaba libros sobre sentido común. La bibliotecaria puso por lo menos 10 libros en la mesa que podrían ayudarlo. El protagonista tomó un libro y al leerlo por primera vez, quedó maravillado. Turan repitió la misma rutina todos los días. Ahora vino a entender la geografía del mundo, las diferentes razas, la etiqueta de los magos, cómo se creaban los objetos e incluso sobre monstruos y reliquias del antiguo imperio. Con cada fragmento de conocimiento, su mundo, algo que una vez era nada más que un espacio desconocido, se volvió claro y vívido. Cuando se encontró nuevamente con Rook, el hombre comentó que parecía estar aprovechando bien la biblioteca, pero exigió un pago por la buena voluntad de permitirle usarla. El protagonista preguntó qué necesitaba. Rook reveló que un monstruo había aparecido en el norte. 4 caballeros intentaron someterlo, pero fueron devorados, diciendo que un noble necesitaría actuar, pero no tenían a nadie que pudiera inmovilizarlo. Rook pidió a Turan que revelara lo que necesitaría para la casa. Proteger a la gente era el deber de los magos, pero sintió que había algo extraño. Los magos normalmente no se involucraban en asuntos como esos, dejándolos para los caballeros. Rook reveló que había un bloqueo en la ruta comercial debido al monstruo. 10 días ya habían pasado. Turan había llegado a la ciudad después de esa fecha, así que Rook probablemente ya planeaba hacer la solicitud desde el principio. Varios caballeros fueron despachados, siguiendo a Acela fuera de las murallas. Ella comentó al estirarse: «Nunca pensé que movilizaríamos a un invitado para una casa de monstruos. No quería culpar a Turan por nada, solo pensaba que su padre estaba causando un desorden». El hombre a su lado pensó que las palabras de Acela eran excesivas. El hombre que comentó eso se acercó a Turan, presentándose. Él era Marvin Baltas. Después de las presentaciones, continuaron avanzando en el bosque. Acela caminaba con firmeza, queriendo terminar rápido para volver a casa. Marvin preguntó a Turan si estaba interesado en su hermana, Acela. El protagonista negó, lo que alivió a Marvin. De repente, gritos para detener la marcha los alcanzaron. 2 guardias se acercaron a una carreta rota. Aquello parecía haber sido causado por la criatura. El protagonista pensó cuidadosamente en las tablas rotas de la carruaje. Había una marca de mano con 5 dedos. Si aquello pertenecía a una bestia, ciertamente era un mono. Turan mostró la marca de mano que encontró. Afirmó que probablemente el mono había vuelto al bosque tras el ataque. Podrían encontrarlo siguiendo la pista, creyendo que Turan estaba usando una magia de búsqueda, algo que ella no podía. Acela preguntó a su hermano si podía hacer algo así. Él tampoco podía. Turan se acercó a los escombros para buscar más pistas. Acela se acercó preguntando si él era de una línea dedicada al rastreo. Él solo afirmó que estaba acostumbrado a eso, oliendo un trozo de tela. Durano usó una habilidad de búsqueda. Sus ojos se abrieron al sentir un olor que iba en dirección al bosque denso. Señaló en la dirección. Llegaron a un río de piedras. El monstruo parecía haber lavado su cuerpo allí. Acela cuestionó si una bestia podría evitar ser rastreada, sintiendo nuevamente el olor en el aire. Turan se dio la vuelta. Detrás de ustedes, un mono gigante apareció corriendo en dirección al grupo. Recogió varias piedras. Al ver el ataque inminente, los caballeros gritaron que se apartaran. Las piedras fueron lanzadas contra ellos y muchos no lograron esquivar a tiempo. Turan, más alejado, se movió a tiempo y pudo ver algo inesperado. Acela y Marvin habían utilizado a los caballeros como escudo, y tras eso, arrojaron sus cuerpos al suelo. Turan se dio cuenta de que su madre no estaba equivocado. Acela gritó: «¡Atacad!». Los caballeros que sobrevivieron levantaron espadas y lanzas, avanzando. Sin embargo, el mono gigante huyó antes de ser alcanzado. En ese momento, una onda comenzó a girar, cargando una piedra. Acela y Marvin intentaron alcanzar al mono, que era más rápido que ellos. Una piedra pasó al lado de la joven como un cañón, cargando una gran cantidad de mana. Golpeó al monstruo, derribándolo con un único ataque devastador. Acela y Marvin miraron hacia atrás para ver quién había hecho el ataque. Turan, que giraba la onda, manteniendo una expresión seria en su mirada. El monstruo cayó al lado del camino, gritando. Acela no lo dejaría escapar. Levantando la mano, creó una serpiente de fuego que avanzó con colmillos de llamas para atacar. La serpiente explotó sobre el monstruo y las llamas lo envolvieron todo a su alrededor. Turan observó la habilidad piromántica de la casa Baltas.
Los caballeros que sobrevivieron suspiraron aliviados, ya que la batalla había terminado. Al ver a Turán acercarse, la niña afirmó haberse estremecido cuando vio la roca volando. El hermano preguntó si se había asustado, provocando. Los caballeros heridos comenzaron a levantarse y se cuidaron unos a otros, a pesar de las heridas graves. Turán se dio cuenta de que no había habido bajas, solo se había sorprendido. Turán observó a los hermanos discutiendo. Deberían tener cuerpos poderosos debido al mana, y aún así no dudaron en usar a los más débiles como escudo. Marvin notó la mirada de Turán, que solo disfrazó la cela. Entonces lo llamó para absorber la mana del monstruo. Extendieron la mano sobre la bestia y lo hicieron. Turán cerró los ojos, recordando que, según los libros, aunque varias personas absorbieran la mana de un monstruo, la tasa de fortalecimiento no disminuía. Pronto, la cela y Marvin llegaron a sus límites de absorción, pero Turán continuó. Los jóvenes entendieron por qué su padre lo había enviado. Era impresionante que Turán aún no hubiera alcanzado su límite de crecimiento. Cuando llegó el final de la tarde, el grupo regresó al castillo. Marvin seguía al lado de Turán, comentando que no habrían ganado sin él. El protagonista trató lo que hizo como nada espectacular. Incluso afirmó haber notado al monstruo demasiado tarde. Sin embargo, el monstruo también poseía una habilidad de rastreo. El protagonista explicó que los monstruos tenían habilidades despertadas y variaban según sus rasgos. A pesar de las manos y ojos grandes, el mono que derrotaron no tenía nada de especial. Probablemente había despertado a partir de su fuerza y su habilidad estaba relacionada con la vida en el bosque. Al escuchar todos los pensamientos de Turán, Marvin quedó impresionado con cuánto había deducido. El protagonista dio créditos a los libros de la biblioteca. Marvin y la hermana revelaron que nadie iba allí. Turán recomendó pedir orientaciones a la bibliotecaria la próxima vez, pero ella se quedó confundida al escuchar sobre una bibliotecaria. Turán también se confundió cuando ella afirmó no saber que había alguien en ese lugar. Turán volvió a la biblioteca y fue recibido por la pequeña bibliotecaria. Bienvenido, Turán. El protagonista se dio cuenta de su descuido. Caballeros o plebeyos no llamarían a los nobles por su nombre. Además, la apariencia de la chica no indicaba que fuera una bibliotecaria común. El protagonista preguntó su nombre. Ella se sorprendió y se sentó sobre la mesa, provocando. «¿Solo te diste cuenta ahora?» Reveló haber descubierto algunas cosas sobre él, pues sus ojos estaban por toda la biblioteca, mostrando no ser una persona común. La joven usó magia para hacer flotar un libro y guardarlo en una estantería. La joven afirmó no tener nombre, permitiendo que él la llamara como quisiera. Turán decidió llamarla bibliotecaria. Ella encontró extraño que él fuera tan educado ahora, después de haberla usado durante tantos días. El Ran se alejó, negando haber hecho algo y pidiendo distancia. Él preguntó si ella era una maga. Negando, ella flotó por la biblioteca. «Ni siquiera soy una persona, soy un tipo de espíritu. ¿No crees que combina conmigo?» Cuando un alma habitaba algo, se transformaba en un espíritu. La bibliotecaria era la propia biblioteca. Esa era la forma más fácil de comunicarse, adaptándose a la persona con la que hablaba. Turán le ordenó que dejara de hacer chistes. Extendió la mano y ella atravesó el cuerpo del fantasma. Ella lo miró irritada, afirmando que eso era extraño. Lo que la frustraba era no poder ejercer poder sobre intrusos. Si pudiera, castigaría a cada uno que llevara libros. Aunque descuidadamente, Turán comentó creer que la casa Baltas no sabía de su existencia. La bibliotecaria reveló que nunca había aparecido ante alguien con las calificaciones necesarias para percibirla. Solo aquellos de cierto nivel podrían lograrlo. Animada, trató de abrazar a Turán, aunque sin poder tocarlo. Turán preguntó qué quería decir. La bibliotecaria hablaba sobre linaje. Eso lo dejó curioso. ¿Puedes decirme cuál es el mío? Ella, sin embargo, dijo que debería preguntarle a sus padres. Como Turán afirmó ser huérfano, ella, lamiéndose los labios, dijo que podría verificar por él. Solo necesitaría consentimiento para examinarlo. Asustado, Turán retrocedió. La bibliotecaria lo miraba de forma sombría cuando la joven metió la mano fantasma en su pecho. Turán casi se desmayó. Ella se conectó a él sin causar daño, analizando. Encontró rastros de la casa Sahar, pero pronto descubrió algo que la sorprendió. Era un mestizo. La bibliotecaria explicó que era el resultado de dos linajes diferentes. Había un linaje bloqueado dentro de él que se abriría naturalmente cuando se volviera más fuerte. Frunciendo el ceño, el protagonista pensó en su madre. Siempre había sido demasiado educada para ser una campesina. Quizás descendía de nobles. El protagonista agradeció a la bibliotecaria por la información. Después de eso, volvió a leer, siempre aclarando dudas sobre los contenidos y pidiendo explicaciones. La bibliotecaria poseía incluso el conocimiento de libros con cientos de años. Tener las leyes de la naturaleza enseñadas a él fue un gran tesoro para Turán.
aprendió que todo tipo de enfermedades surgían a partir de microorganismos y que la descomposición de los seres vivos era causada por esos gérmenes. No solo eso, también comprendió principios básicos como la refracción de la luz, la generación de calor por fricción y los procesos moleculares de cómo los cuerpos eran heridos y sanados. Usando esto en la magia, Turan comenzó por la descomposición. Tocando una manzana, logró hacerla pudrirse. Se sorprendió al reproducir lo que había aprendido. Eso no era algo que la magia normalmente hacía, pero al entender los principios detrás de ello, utilizó menos mana de lo necesario. Cambiar la forma en que percibía el mundo hizo que las habilidades de Turan crecieran. El protagonista imaginó que casas poderosas debían monopolizar el conocimiento. La bibliotecaria estuvo de acuerdo, por eso el nivel de conocimiento de las personas estaba cayendo. Cuando llegó el momento de dejar la biblioteca, se despidió. La bibliotecaria organizaba los libros usando sus poderes. Desesperada, lloraba, queriendo ir con él. Intentó abrazarlo, pero cayó al atravesar su cuerpo. Turan preguntó si podía dejar aquel lugar. Haciendo pucheros, ella negó y pidió que él se quedara. Irritada, se apartó mientras continuaba organizando los libros. Él reveló que aquella tierra poseía mucho del legado de los dioses, así que debería visitar otros lugares de vez en cuando. Quizás, entre otros espíritus, haya uno que sepa aún más que yo. El protagonista se despidió, avisando que un día volvería. La bibliotecaria fingió no importarle, pero él se dio cuenta y con una sonrisa dijo: «No te preocupes, todavía hay muchos libros que no he leído». Con la mochila en la espalda, se preparó para partir. Según el mapa, la base de la casa Sahar, en el desierto en Río, estaba al este. Decidió ir allí en busca de pistas sobre su pasado. Turan viajaba con paciencia. Si las pistas ya habían desaparecido, eso había ocurrido hace 18 años. Ir despacio mientras cazaba no lo atrasaría. Mientras viajaba, oyó el sonido de un caballo y se escondió. Un caballo feroz atacaba a algunas personas. Sin embargo, había una silla en él y una persona caída en el suelo. El animal parecía protegerla de aquellos que podrían herirla. Una pareja se acercó. «¡Vaya! ¡Qué monstruo de mascota! ¡Es tan fuerte!». El protagonista observó un poco más y notó la apariencia de esas dos personas. Piel morada, orejas puntiagudas, cabello blanco y una mirada maliciosa. Ellos eran elfos oscuros. La pareja extendió la mano. Usando magia maligna, aparecieron babas, levantándose en forma de monstruos. Ellos eran nigromantes. Turan se preguntó si debería ayudar al hombre caído en el suelo. Debió haber sido atacado por ellos. De repente, uno de los elfos tomó una mano y la comió. El compañero pidió una también, pero el hombre respondió: «Ya comiste la tuya». Turan entendió muy bien lo que hacían. Usando sigilo, se acercó a la pareja mientras estaban distraídos y atacó a uno de ellos. El que estaba encima de los hombros explotó. La elfa restante miró hacia un lado, confundida. Inmediatamente, ordenó que los monstruos invocados se reunieran alrededor de ella. Una piedra voló de repente, golpeando el cuerno de un monstruo cabra. La elfa envió un toro en dirección de donde vino el ataque. El monstruo destruyó ramas, pero no encontró nada. La elfa se dio cuenta de que el enemigo estaba escondido. Esta vez, hizo surgir un lobo. La energía se reunió alrededor de la bestia invocada, como si intentara detectar lo que había en los alrededores. Turan se escondía entre los árboles, pero pronto fue detectado. La elfa envió el lobo y el toro para atacarlo. Turan juntó las manos y, al separarlas, creó una cadena de fuego. Las llamas se transformaron en un cañón que golpeó a los dos monstruos. El toro, sin embargo, logró resistir y continuó avanzando. Turan se vio obligado a esquivar. El monstruo era rápido, lo que lo ponía en desventaja. De repente, el lobo mordió la pierna del protagonista. Se levantó, arrojando a la bestia al suelo, pero, en ese instante de distracción, el toro apareció una vez más. El resistente fue lanzado contra un árbol. El impacto causó heridas que lo hicieron toser fuertemente. El protagonista cayó al suelo y la elfa se burló. «¡Bien hecho! ¿Quién te mandó a hacer eso? ¡A Miquel! ¡Te haré implorar por perdón!». En ese instante, el caballo la atacó, derribándola al suelo. Grande como era, el animal comenzó a pisotearla, haciéndola implorar por ayuda. Las tres bestias invocadas corrieron para ayudarla, comenzando a atacar el caballo. Sintiéndose humillada, la elfa no perdonaría al humano. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, una piedra la golpeó. Turan la finalizó de la misma manera que hizo con su compañero. Las invocaciones notaron la muerte de la invocadora y se transformaron en baba negra. Cansado, el protagonista cayó al suelo. Sintió que eso lo había extenuado. El caballo se acercó y lo olfateó. Confundido, Turan pronto entendió y acarició al animal, agradeciendo. Horas después, un hombre despertó. La luz del día ya llenaba el cielo. Retrocedió al ver el fuego. Una hoguera estaba entre él y un joven de cabellos blancos.
comiendo carne. El protagonista lo saludó. El hombre preguntó quién era, y Turan reveló que lo había visto siendo atacado por elfos y que lo salvó. El caballo se acercó al hombre, que lo acarició, llamándolo Tili. Turan lo elogió por tener un buen caballo. No solo lo había protegido, sino que también supo llevarlo a un lugar seguro. El hombre agradeció y se presentó. Era Aziz de la casa Berk. Curioso, Turan preguntó por qué había entrado en conflicto con los elfos oscuros. El hombre reveló que los elfos lo habían emboscado mientras estaba en peregrinación con sus acompañantes. Con una mirada triste, lloró. Sabía que otras razas eran salvajes, pero nunca imaginé que sería tan malo. El llanto resonó por un tiempo, hasta que se recompuso y pidió disculpas. Las personas que había perdido eran preciosas para él. Turan preguntó si eran su familia. Aziz reveló que eran caballeros y sirvientes, personas que prácticamente lo habían criado. El protagonista reconoció que era una buena persona y preguntó si sabía cuántos elfos lo habían atacado. Como el hombre no tenía más información, Turan usó magia de búsqueda. Sus sentidos se extendieron por el bosque oscuro, pero no encontró ningún otro elfo. Aziz entonces preguntó si Turan tenía algún asunto importante que atender. El protagonista reveló que también estaba en peregrinación, imaginando que él era el hijo de una gran casa. Aziz preguntó por qué Turan estaba solo. El protagonista afirmó que era difícil de explicar. No soy fuerte. Solo logré emboscar a los elfos y apenas pude ganar. Si no fuera por la ayuda del caballo rojo. El protagonista liberó su mana, y Aziz hizo lo mismo, como si compararan sus poderes. Turan se impresionó con la cantidad de mana que el hombre poseía. Si no hubiera absorbido la mana de los elfos, probablemente sería más débil que él. Aziz, por otro lado, notó que la mana del joven no estaba en un nivel donde sería presionado por dos nigromantes. Esto significaba que debía ser un noble con una línea de sangre poderosa, alguien que aún no había alcanzado su límite de crecimiento. Con tantas dudas, se preguntaba por qué Turan viajaba solo. Aziz entonces dijo, si no tienes un destino fijo, estaría bien si te invitara a la casa Berk. Yo te recompensaré por salvar mi vida y escoltarme hasta mi casa. Turan preguntó qué quería decir con recompensa. Golpeando su pecho, Aziz reveló, somos encantadores vasallos de Arabión, la gran casa del norte, y una línea que crea herramientas mágicas desde hace generaciones. Turan, te haré una herramienta mágica de tu nivel. Turan y Aziz enterraron los cuerpos de los compañeros del viajero. Aziz deseaba haber enviado a todos a su tierra natal, si pudiera, pero era difícil. El hombre agradeció a Turan por no burlarse de él, a pesar de ser un noble. Había llorado por sus subordinados. Aziz había sido enseñado a no hacer eso. Aquellos que caían en batalla iban a los palacios celestiales, y un verdadero noble debía seguir adelante en nombre de sus sacrificios. Sin embargo, sentía el luto por la pérdida de sus compañeros, lo que podría verse como debilidad. Turan lo corrigió. No era debilidad, sino bondad. Como viajarían juntos, Aziz preguntó si podían hablar informalmente, ya que la diferencia de edad no era grande. Extendió la mano a Turan, sonriendo. Estoy ansioso por trabajar contigo, amigo. Tras un silencio, Turan aceptó el apretón de manos. Antes de continuar, Turan se inclinó ante un baúl de hierro, preguntando qué era eso. Al abrir la tapa y mostrar comida en buen estado, Aziz reveló, este es un baúl de almacenamiento frío, mantiene los productos frescos. Turan preguntó si siempre estaba frío dentro del baúl. Aziz confirmó, la comida podía ser guardada por semanas y recalentada después. Mostró un bolsillo que liberaba agua al apretar un botón, un banquito que creaba un refugio de madera y una herramienta circular que emitía sonido cuando algo se acercaba. Lo que Aziz vestía también era una herramienta mágica con función autolimpiante. El protagonista quedó impresionado con las herramientas inusuales. Él creyó que solo la ropa que Aziz usaba ya sería suficiente para salvarlo en muchas situaciones. Aziz, sin embargo, prometió recompensar a Turan con algo aún más increíble. Si la familia no lo permitía, él mismo crearía algo mejor. Turan escuchó al hombre decir que existían cosas aún más impresionantes. Aziz reveló haber visto muchas durante sus viajes, desde animales raros hasta herramientas de levitación. Enumeró diversas maravillas hasta preguntar si Turan había dedicado su vida a la magia o si poseía alguna línea especial. Cansado de tantas preguntas, Turan recordó que habían acordado no entrar en el asunto de las familias. El hombre se corrigió rápidamente, afirmando haber preguntado en broma. Cambiando de tema, preguntó la edad de Turan. El protagonista reveló que faltaba un mes para cumplir 18 años. El hombre se sorprendió, ya que él tenía 43. Recordando cómo Turan había derrotado a los dos elfos, comentó, no esperaba que existieran dos genios como tú en el mundo. Confundido, Turan esperó, y Aziz intentó recordar a la otra persona, aunque no eran exactamente del mismo nivel. Él pensaba que eran parecidos,
pero el otro poseía una línea increíble. Pensando en alguien aún más extraordinario, Aziz recordó a su prima Turan y preguntó si podía pedirle que le hiciera herramientas mágicas. Pero Aziz negó, afirmando que la prima era parte de la familia principal. Ella era la princesa de Arabión y había la posibilidad de convertirse en la jefa de la familia en el futuro. A diferencia de casas comunes, los líderes de las grandes casas no pasan fácilmente sus posiciones a sus propios hijos. En una gran casa hay decenas de parientes en la misma generación y, naturalmente, siempre existe alguien más fuerte que el heredero directo. Sin embargo, entre los hijos del jefe, Maísa nació con el mayor talento. Él reveló que, tras despertar, Maísa dominó todos los tipos de magia de combate en solo 10 años. Como resultado, recibió total apoyo de la familia. Ahora, a los 20 años, ya estaba al mismo nivel que los miembros del núcleo familiar. Al ver cómo ella poseía tanto poder, Turan preguntó si había participado en una ceremonia de absorción. Aziz confirmó. Cuando el tío mayor de la familia llegó al final de su vida, Maísa había absorbido su magia. Turan se dio cuenta de que esa era una de las razones por las cuales las grandes casas mantenían su supremacía. Apuntando hacia adelante, Aziz mostró que estaban casi llegando al destino. Ante Turan apareció una gran llanura de juncos dorados. Las llanuras de Caim, territorio central de Arabión. El castillo de la casa Berk se encontraba en Sabelim. Una mujer recibió a Aziz animadamente, pero con preocupación, preguntó qué había sucedido. Aziz abrazó a su madre, llorando hasta el punto de que Turan se preguntó si realmente tenía 43 años. El padre de Aziz lo reprendió, mandándole mantener la dignidad. Aziz presentó a Turan como un nuevo amigo del sur y reveló que había sido salvado por él. La madre comentó que esa ruta era peligrosa y pidió explicaciones. Aziz reveló que habían sido atacados por elfos oscuros en estado de furia. La mujer se indignó, incluso llegó a pensar en convocar al ejército. El padre, sin embargo, lo reprendió, recordando que había personas observando. Preguntó a Turan de qué casa era, pero Turan se negó a responder, temiendo no poder decirlo. El hombre se extrañó de la respuesta. Turan fue honesto. Creo que sería más preciso decir que no sé. Nací de una madre plebeya y no sé quién es mi padre. Aziz se sorprendió, ya que Turan nunca le había dicho eso. La madre de Aziz lo saludó y declaró: ya que tú salvaste a mi hijo, yo, la líder de la familia Berg, te recompensaré apropiadamente. Ella afirmó que sería difícil acomodarlo en la residencia, pero que lo hospedarían en la mejor posada de la ciudad. Aziz cuestionó, creyendo que al menos deberían recibirlo en casa. Ella explicó que estaban recibiendo a un invitado importante y que mantener a un desconocido de origen incierto allí sería complicado, y pidió que entendieran. En ese momento, la voz de una mujer resonó: no necesita preocuparse por mi tía. Ciertamente la persona que salvó a Aziz no intentaría atacarme. Todos miraron a la joven vestida de negro. Su cabello era color vino oscuro, casi igual a las vestimentas. Aziz se sorprendió. ¿Por qué estás aquí tan de repente, Turan? Por el nombre, reconoció a la princesa de Arabión. Sin embargo, la palabra cadáver parecía combinar más con la apariencia enferma que ella poseía. La madre de Aziz reveló que Maísa había sido atacada por un gusano de la familia Sahar y se estaba escondiendo allí. Al oír el nombre de la familia, Turan apartó la mirada. Aziz se sorprendió, recordando cuán fortificada era la casa principal. Maísa confirmó: había un traidor. La familia principal tenía más de una persona con lealtad cuestionable. Cansada, ella se retiró. Primero, la madre de Aziz llamó a una sirvienta, Ena, y le ordenó llevar a Turan a la segunda mejor habitación de huéspedes. La noche pasó rápidamente. Turan estaba acostado en la cama y se despertó temprano. Se levantó y caminó por la residencia. Alguien lo llamó. Aziz, estás de pie temprano como siempre. ¿Qué haces solo aquí? Señalando un candelabro en la pared, Turan dijo que le parecía interesante. Aziz reveló que creaba esa herramienta de vez en cuando. Mientras conversaban, rayos cayeron en el jardín. La luz lo sorprendió. Mirando por la ventana, Aziz comentó que Maísa debía estar entrenando diligentemente. Turan preguntó sobre la línea mágica de los Arabión y descubrió que poseían la línea del trueno. Aziz nunca odió su propia línea, pero admitía envidiar a su prima. Turan se sintió curioso, imaginando cuán fuerte era el líder de la casa. Aziz preguntó si quería ver a Maísa entrenar. Turan no pensó que era una buena idea que alguien sospechoso se acercara a ella, pero Aziz lo tranquilizó. Él mismo estaba curioso sobre la fuerza de ella. Sonriendo maliciosamente, Aziz reveló que guardaba cierto rencor. Desde hacía años quería ver a Maísa frustrada por primera vez. Llamó a su prima cuando ella pasaba por el corredor externo. La joven delgada miró hacia él y hacia Turan,
quien se presentó. Recordando el nombre, Maísa preguntó qué querían. Aziz dijo que quería unirse a ella en el entrenamiento, pero ella le recordó que la última vez había salido llorando. Turán tuvo que contener la risa. Aziz suspiró y apuntó hacia Turán. Él también tiene un gran talento mágico. ¿Qué tal un duelo entre ustedes dos? Maísa se sorprendió con la sugerencia y miró a Turán. Ella liberó su mana y relámpagos surgieron, haciéndola mirar al cielo. Rayos cayeron de las nubes sobre ella, y su mirada se volvió sombría, contrastando con la luz eléctrica. Turán sintió una enorme presión al estar frente a ella. Cuando Maísa contuvo su magia, Turán jadeó pesadamente, cansado solo por resistir. Ella entonces declaró: lamentablemente, creo que no eres rival para mí. Sin embargo, estas palabras solo lo provocaron. Aziz intervino, concordando que en cuestión de mana no eran compatibles, pero Turán poseía un gran talento para aprender magia. Él declaró a Turán como un genio que nunca había visto antes. Alguien con un talento que ni siquiera ella podría igualar. Como Aziz, estaba presumando tanto que Maísa decidió verificar lo que él era capaz de hacer. Turán sugirió que cada uno revelara una magia que el otro no pudiera reproducir. Quien lograra despertar la curiosidad del otro primero ganaría. Aziz preguntó si ella aceptaba. Maísa aceptó, pero recordó haber oído que Turán ni siquiera conocía su propia línea, así que no sería justo usar su magia única. Dando un paso al frente, decidió comenzar. Un pequeño brote surgió del suelo, enredaderas crecieron por todo el pasillo y se enrollaron en Aziz, levantándolo en el aire. Maísa preguntó si Turán podía usar creación de plantas y manipulación mágica. Lo mantuvo suspendido por un tiempo más, solo por diversión. Turán miró a su amigo y se agachó, tocando el suelo. Internamente, murmuró: la magia que enciende el fuego solo manifiesta el fenómeno de la quema. La magia que crea agua absorbe la humedad invisible del aire. Las enredaderas seguían el mismo principio. Aquella no era una magia de creación, sino de crecimiento acelerado de las semillas enterradas en la tierra. Sobre la magia de Turán, las enredaderas crecieron aún más. Maísa observó atentamente y Aziz, aún en el aire, se sorprendió, dándose cuenta de que parecía haber entendido la magia. En ese instante, Maísa preguntó si él ya había visto eso antes. Turán negó. Maísa liberó a Aziz, acordando que él podría estar en lo cierto. Luego pasó el turno a Turán. Turán decidió no usar magia relacionada con la casa Sarrar. Pensó por un momento y extendió la mano hacia los arbustos. Un ratón apareció entre las plantas. Maísa no se impresionó. Manipulación animal, eso es todo. Turán tomó al ratón y explicó que el animal era solo el medio para la magia. Mana surgió en su brazo y el animal comenzó a pudrirse. Una reacción apareció en la mirada de Maísa cuando Turán mostró el animal momificado. Ella sintió, afirmando que ahora era su turno. Con un gesto, hizo que otro ratón se acercara. Sosteniéndolo, intentó reproducir lo que había visto, preguntándose qué exactamente hizo Turán. Eso no era una magia simple. Aziz preguntó a Turán cómo utilizaba una magia tan aterradora. Turán se sorprendió al ver que incluso una familia prestigiosa como la Rabeón desconocía eso. Como Maísa no tenía éxito, Aziz preguntó si ella se rendía. Ella le dijo que se callara y continuó intentándolo. Al usar magia, la causalidad es un elemento extremadamente complejo. Si el fenómeno es natural, si el usuario comprende su causa mágica y si la cantidad de mana utilizada es adecuada, entre esos factores, la percepción de la causa es crucial para el éxito y para reducir el consumo de mana. Maísa siguió forzando su mana. Una forma de compensar la falta de comprensión era derramar grandes cantidades de energía para compensar la ineficacia. Internamente, ordenaba que el ratón se pudriera con pura fuerza de mana. Logró alcanzar el resultado. Aziz estaba impresionado. Extremadamente cansada, Maísa levantó el animal momificado, jadeando. Está hecho, pero tan pronto como lo mostró, cayó al suelo desmayada. Aziz corrió hacia ella, desesperado. Turán se preguntó por qué había colapsado. No debería ser solo por el uso excesivo de mana. Ella parecía sufrir de agotamiento completo, como si no tuviera energía ni para sostener su propio cuerpo. Turán se dio cuenta de algo. La tomó en brazos y preguntó si había algún mago con linaje de sanación cerca. Aziz negó. Turán entonces ordenó que trajera agua y sal y que la llevara a la habitación de la joven, además de llamar a los adultos. Como Maísa era ligera como una niña, su cuerpo parecía incapaz de sostenerse. Su poderoso mana era inútil en ese estado. Horas después, Maísa despertó. La madre de Aziz estaba a su lado. «Maísa, ¿estás bien? ¿Estás consciente?» Maísa se sentó, preguntando dónde estaba. La mujer explicó que Aziz había dicho que ella colapsó durante el entrenamiento con el invitado
y preguntó si era verdad. Maísa guardó silencio, lo que hizo que la mujer sospechara de Turán, que estaba siendo mantenido bajo observación. Maísa negó apresuradamente. No es su culpa, solo cometí un error. Irritada, les ordenó a todos que salieran. Sintiendo dolor de cabeza, la madre de Aziz se quedó, revelando que habían preparado sopa para ella, a pesar de saber que Maísa raramente comía. Le pidió que lo intentara, y suspirando, la mujer salió, después de ser agradecida con una mirada cansada. Maísa observó la sopa, tomó el plato y llevó el líquido a la boca. Tan pronto como bebió, visiones surgieron en su mente. Ella vio a su madre y hermana implorando por ayuda. Maísa vomitó y arrojó el plato al suelo. Agarró las cobijas con fuerza, llevó las manos a la cabeza y fue tomada por el desespero. Mientras tanto, en la cámara subterránea de la casa Berg, Turán era mantenido en una celda debilitada del templo. A su lado, un caballero sostenía una espada y advirtió: las puertas y paredes están solidificadas como músculos entrenados por siglos, sin una sola grieta. Ni pienses en forzar la salida y escapar. El nombre del caballero era Harrenberg. Turán no pensaba en huir. El hombre continuó: son bastante firmes, extremadamente firmes. Turán pensó que estaba empezando a presumir. Haram se apartó y desenfundó la espada. El protagonista preguntó qué estaba haciendo, y Haram respondió que estaba entrenando. Hizo un movimiento con la espada, lanzó una estocada y la posicionó lateralmente. Turán se dio cuenta de la eficiencia de los movimientos, sin desperdicio. Haram notó la mirada del joven. Turán se disculpó, preguntando si estaba molestando. Haram se acercó. ¿Qué viste en mis movimientos? Al ser cuestionado, Turán respondió: creo que son buenos. Haram apoyó la espada en los hombros, asintiendo. Volviendo a entrenar, comentó que muchos nobles consideraban la espada algo trivial, ya que podían atacar a distancia con magia. Pero eso sucedía porque sus cuerpos eran débiles, la mente no comandaba la carne, entonces recurrían a trucos. Turán comentó que, a menos que poseyeran un linaje centrado en fuerza, la magia era más eficiente. Aún así, después de experimentar combate real, él reconocía que situaciones inevitables podían surgir de repente. Haran le entregó la espada. El protagonista preguntó si estaba bien recibir un arma, ya que era tratado como sospechoso. Aarón no se importó. Para él, eso era solo una barra de hierro. Lo que hacía a una espada era quien la empuñaba. Turán reconoció esas palabras. Incluso si intentara herirlo, probablemente no lo lograría. Aún así, Haran se sorprendió al ver a Turán liberar su mana mientras sostenía la espada. Haran le dijo que no usara mana, luego ajustó la postura de Turán para que empuñara la espada correctamente. Lo instruyó cuidadosamente y le gustó lo que vio. Con cada instrucción recibida, Turán afirmaba que lo mantendría en mente. Mientras entrenaban, la madre de Aziz entró en el templo. Se inclinó levemente, pidiendo disculpas por haber interpretado mal sus acciones. Eso hizo que Turán creyera que la joven lady estaba bien. Él también se disculpó por su conducta inapropiada al ser un invitado. La madre de Aziz reveló que Maísa también quería disculparse y pidió que la acompañara. Cuando se encontraron, Maísa dijo haber oído lo que había sucedido y pidió disculpas. Turán afirmó que no era necesario, diciendo que estaba feliz de verla. Insegura, como ya había pasado un día, Maísa recordó la magia que vio y preguntó si estaba relacionada con el linaje, ya que el consumo de mana era absurdo. Turán explicó que bastaba comprender el principio detrás de la magia para utilizarla. Maísa creyó que él no la enseñaría gratis. Sin embargo, si no lo hacía, no había prueba de que eso no era una magia de linaje. Turán, sin embargo, afirmó no importarle ganar o perder esa apuesta. Maísa se irritó. Si no obtenía una respuesta, sería humillada. Hizo una propuesta. Si él la enseñaba, ella le enseñaría una técnica secreta de las artes de Arabion. El protagonista no se negó y decidió enseñarle. Al reproducir la magia, Maísa preguntó: entonces, ¿la descomposición es una magia de fortalecimiento biológico? ¿Usaste microorganismos que nadie puede ver? Eso explicaba por qué no había podido reproducir la magia de forma eficiente. Ella reconoció haber perdido el enfrentamiento. Incluso teniendo éxito, fue solo por la fuerza bruta. Haran consideró eso un empate, pero ella se negó a aceptarlo. Aún así, pidió que le dijera a Aziz que habían empatado. No quería ver a su primo presumir. Pensando en cómo recompensarlo, ella tomó un peine y se lo pasó por el cabello. Como puedes ver, cuando los objetos se frotan así, se atraen. Turán ya sabía eso. Es electricidad estática. Maísa se sorprendió al darse cuenta de que él ya conocía eso. Sin saber qué hacer, comenzó a pensar en qué podría enseñarle. Como nada venía a su mente, sugirió que continuaran entrenando juntos. Dijo que eso podría saldar su deuda y trató de disimular. No es porque yo particularmente te necesite. ¿Entendiste? Turán aceptó, y al día siguiente comenzarían a entrenar juntos.
Se preparó un banquete esa tarde. La familia Berg pidió que él disfrutara de la comida. Aziz se quedó en shock con la cantidad de comida. Nunca había visto tanto, ni siquiera en su cumpleaños. Turan se dio cuenta de que esa no era una comida común. Pronto, la madre de Aziz comentó: «Mi hijo prometió una herramienta mágica poderosa como precio por su vida, ¿verdad?». Turan confirmó, y ella preguntó si tenía algo en mente. El protagonista afirmó que quería algo enfocado en la defensa. Era fácil herir a los demás con magia, pero proteger era difícil. Si era posible, deseaba algo que lo defendiera de ataques sorpresa. La jefa de la familia dijo que no sería difícil, porque ya había hecho cosas similares. Como no tenían nada listo, Aziz preguntó si debería hacerlo él mismo. Ella le aconsejó que no hiciera eso para no manchar el nombre de la familia. Un joven al otro lado de la mesa levantó la mano, declarando que haría el equipo. La madre preguntó qué planeaba. Él explicó: «Para defensa contra ataques sorpresa, algo que lleves todo el tiempo es mejor. Voy a incorporar mana en joyas, como anillos, pendientes o collares, creando una función que extraiga el poder defensivo de una línea guardiana». Afirmó que podría terminar en un mes. Sin querer presumir, la jefa de la familia comentó que Melo era casi tan habilidoso como ella. Al escuchar a la madre alabar solo al otro hijo, Aziz bajó la cabeza, sombrío. Turan, a su lado, le preguntó a la mujer si eso no era un poco excesivo. Ella respondió que la vida de su hijo valía al menos eso. Así, decidieron que Turan se quedaría en la casa un mes más. «Por favor, siéntete cómodo con nosotros». Mientras caminaban por la ciudad, Aziz comentó cómo a su madre le había gustado Turan. Dijo que, tras hablar con ella, se dio cuenta de que había hablado mucho sobre él. El talento de Turan no se quedaba atrás del de Maísa y él nunca descuidaba el entrenamiento. Antes, ella lo veía como un noble errante sin apoyo, pero cambió de opinión. Turan dijo que creía que ella quería reclutarlo. Aziz estuvo de acuerdo, pero le pidió que no se preocupara. El equipo también era una forma de acercamiento. «Tu madre no te obligaría a casarte ni algo por el estilo». Cambiando de tema, preguntó qué haría Turan el resto del día. El protagonista respondió que había prometido entrenar con Maísa en la tarde. Como aún había tiempo, Aziz lo llamó para patrullar con él, pero con otra intención. Sabelín puede no ser la capital, pero hay mucho que aprovechar. No pretendes solo entrenar todos los días, ¿verdad? Turan, en realidad, pretendía exactamente eso. Aziz quería disfrutar de la vida y lo arrastró consigo. Llegaron a un casino. Aziz presentó el lugar y luego regresaron a la calle comercial. Turan lo seguía cuando vio en una pared un cartel con la imagen de un hombre. Era Keron. Aunque parecía más joven, lo reconoció. En un teatro, dos hombres luchaban mientras una narración resonaba. Fue en el año 2195 que los guerreros de Arabion se aventuraron en el desierto demoníaco y había un caballero llamado Keron. Él derrotó al enemigo con la ayuda divina tras una batalla difícil. Aziz aplaudió después de la escena y preguntó a Turan si había sido bueno asistir. El protagonista asintió y recordó cómo Karen había sido humilde al describirse como un caballero común. Decidió preguntar a Karen en el futuro si esa historia era verdadera. Al día siguiente, al despertar, Turan abrió los ojos de par en par. Haran estaba delante de él, mirándolo sentado en el suelo. Haran preguntó si había descansado bien. Mientras Turan se levantaba, comentó: «Noté ayer que tu cuerpo es muy bueno». Afirmando que el tiempo era corto, pidió que lo siguiera. «El cuerpo no se fortalece quedándose acostado, necesita ser templado. ¿Quieres intentarlo?». Turan aceptó. Aziz entró en la habitación buscándolo, pero encontró a Haran. El hombre explicó que Turan estaba entrenando y lo invitó a unirse a ellos. Aziz inventó una excusa y huyó. El protagonista se extrañó, pero pronto entendió al sentir su propio cuerpo exhausto y empapado de sudor. Turan estaba siendo forzado a mantener una plancha con varios pesos sobre la espalda. Cuando ya no pudo aguantar más, Haran finalmente lo liberó. El protagonista cayó al suelo casi sin aliento. El hombre preguntó si eso era cansado y lo elogió. «Al menos eres un mago. Hacer esto una vez es suficiente. Considérate afortunado». El protagonista preguntó si eso no era necesario para los magos. El espadachín asintió. Un cuerpo común se debilita con el tiempo. Incluso después de ser fortalecido, se necesita entrenamiento constante, pero los magos poseen mana que mantiene sus cuerpos en buenas condiciones. Una vez forjado, no se debilita fácilmente. Al ver que tras la explicación Turan parecía recuperado, Haran sonrió maliciosamente, planeando hacerlo continuar esta vez con combate de espada. Pronto los gritos de cansancio de Turan resonaron por toda el área de entrenamiento. Los días en la casa Berg fueron realmente provechosos. Turan entrenaba temprano con Haran y por la noche regresaba a la mansión para entrenar magia con Maísa. Antes de darse cuenta, habían pasado 3 semanas. Usando magia de rayo, Turan falló un objetivo y suspiró. Maísa lo reprendió.
estás teniendo más dificultades de lo esperado. El protagonista explicó que eso sucedía porque no pertenecía a la línea de Arabion. Maisa tampoco podía ayudar mucho. Ella nunca necesitó aprender a apuntar sus magias de rayo. De repente, alguien llamó a Maisa. Un hombre se acercó y preguntó quién era el joven a su lado. Maisa se colocó entre ellos. «Eso no es de tu incumbencia, ¿qué te trae aquí? Le dije a la casa principal que nadie debería acercarse mientras yo me estuviera recuperando». El hombre respondió que el patriarca la estaba convocando. Ella exigió saber el motivo, amenazando con castigarle. El hombre entonces reveló: los elfos negros estaban causando problemas en el sur. Ya 3 ciudades habían caído, y se estaba organizando una fuerza de expedición. Francil, al recordar el peligro que esa raza representaba al oír el comunicado, Maisa mandó al mensajero avisar que ella estaría regresando pronto. Suspiró, imaginando que realmente necesitaba ir. Cambiando de tema, recordó que necesitaba pagar por la asquerosa magia de descomposición enseñada por Turán. Juntando las manos, pensó en algo y preguntó: ¿conoces esa corriente eléctrica que pasa por el cuerpo? Por primera vez, Turán se mostró confundido. Maisa ya esperaba que él no supiera sobre eso, ya que era un secreto de la casa Arabion. Preguntó si podrían considerar la deuda saldada si ella le enseñaba sobre ello. Sería de gran ayuda. Turán estuvo de acuerdo con la idea. Tocando su cabeza, Maisa reveló: cuando una persona ve o siente algo, esto envía una pequeña señal eléctrica al cerebro. Si es a través de los ojos, irá de los ojos al cerebro. Si es un olor, del nariz al cerebro. El protagonista cerró los ojos, intentando encontrar esa señal eléctrica. La pista era que tal señal recorría todo el cuerpo. Buscó encontrar caminos por donde las señales podrían pasar. Turán logró ver algo dentro de su propio cuerpo. El mundo pareció cambiar, volviéndose más pálido. Una mariposa azul voló delante de Maisa. Él podía ver cada aletazo, y la voz de la joven, mientras hablaba, parecía más lenta de lo que debería ser. Turán sintió cómo era manipular esas señales de información, pero pronto un choque fuerte por controlar tal poder lo alcanzó. Al verlo sufrir una reacción, Maisa se dio cuenta de que él logró encontrar lo que buscaba, pero, debido a su baja cantidad de mana, necesitaba ajustarse, acostumbrarse. Una vez que esa habilidad fuera utilizada, él podría mantenerla por un tiempo. El protagonista se rascó la cabeza pensativamente. Pensaba que lo que recibió era mucho más valioso que lo que le enseñó a Maisa. De repente, la joven saltó al cielo y pidió que él tratara eso como una inversión de ella. Si aprendes algo más increíble en el futuro, podré recibirlo de vuelta junto con lo que me debes. Maisa usó magia para volar en el cielo, alejándose rápidamente. El protagonista observó y pronto la vio desaparecer en el horizonte. Águilas volaban en el cielo sobre las llanuras de Ken. Desde la ciudad Morgan, un ejército se reunía. La gente los alababa. ¡Gloria a Arabion! El protagonista observó la ceremonia de despedida con Aziz. Esas personas irían a la guerra contra los elfos oscuros. Aziz notó a alguien. Maisa montaba en un caballo. El padre de Aziz la sujetó, mandando que se comportara. De repente, alguien gritó, avisando a todos: «¡El jefe de la familia está entrando!». Una persona imponente apareció. El hombre, aterrador, caminó entre los soldados. Su nombre era Badal Arabion. El protagonista comentó con Aziz que el hombre no parecía bien, parecía pálido. Aziz reveló que rumores decían que se había herido en el pasado en la lucha contra la casa Sahar. Badal levantó la mano de repente y todos miraron hacia arriba. Una nube oscura apareció en el cielo y se generaron rayos llenando todo el cielo. Impresionadas una vez más, las personas alabaron a la familia Arabion. El Lord del Trueno, Turán, vislumbró por primera vez el verdadero poder de los Arabion. A pesar de que su cuerpo estaba en una condición terrible, cubrió fácilmente toda un área con rayos, demostrando el poder del pináculo de la magia humana. Turán deseaba seriamente, juró que alcanzaría ese nivel algún día. La familia de Aziz le entregó un brazalete. Solo al usarlo, su resistencia física aumentaría un poco. Si inyectaba mana en el brazalete, el nivel de protección aumentaría. Según el hermano de Aziz, el límite del brazalete era similar al de la línea familiar, custodiando a los nobles. Sin embargo, advirtió que el consumo de mana era alto, así que no podría mantenerlo por mucho tiempo. Para Turán, eso era un gran tesoro. La madre de Aziz se acercó después de la entrega del ítem y preguntó si quería unirse formalmente a la familia. El protagonista agradeció la invitación, pero tuvo que rechazarla. Ella entendió, a partir de las historias que escuchó de su hijo, que Turán tenía muchas cosas que hacer. El protagonista se inclinó levemente, agradeciendo la hospitalidad. Aziz y la familia Berg serán mis amigos para siempre. Así el protagonista dejó la casa de la familia Berg. Antes, sin embargo, se encontró con Harán y Aziz.
Harán le entregó un cuchillo. Era un dispositivo mágico. No tenía grandes funciones, pero era duradero y afilado. El protagonista lo agradeció, tratando a Harán como un maestro. El hombre, que hasta entonces no mostraba reacciones, sonrió y caminó hacia lejos de manera robótica. Aziz colocó sobre los hombros de Turán una capa. El protagonista preguntó qué era eso. Aziz recordó que Turán había sentido envidia de su ropa, entregándole un par a Turán. Reveló que no se ensuciaban y se reparaban si no eran daños grandes. El protagonista sonrió levemente, agradeciendo. Aziz hacía esto porque trataba a Turán como un buen amigo. No eres un amigo solo porque salvaste mi vida, sino porque pasamos tiempo juntos y logré entender mucho sobre ti. Aziz preguntó hacia dónde iría Turán. Él reveló que planeaba ir al este. Aziz recordó que al este estaba la ciudad de Carmen. La sintió, revelando que ya había ido allí antes. Él aconsejó a Turán que no tomara barcos. Las olas eran peligrosas y hasta las garras de vino terminaban cayendo. El protagonista mantenía en silencio sus pensamientos. Al final, Aziz creyó que alguien como Turán no perecería fácilmente y pidió: «Regresa a salvo para que me pagues por la ropa». Entendió. El protagonista caminó por un camino simple de barro. Nuevamente, estaba solo. Esto le permitió actuar libremente. En un instante, comenzó a correr, acelerando su velocidad con magia. Aquellos que estaban en el camino sintieron solo un viento pasar por ellos, sin poder ver al joven. Día tras día, Turán pasó rápidamente por las aldeas. Su velocidad desaceleró cuando llegó a un destino peligroso. Ante él estaba un bosque que rodeaba una gran montaña. El protagonista intentó sentir el olor del lugar y algo lo dejó curioso en algún lugar del bosque. Había el olor de una fogata. El olor se hizo más distintivo cuando él entró en el bosque. Parecía ser olor de carne quemándose. Turán encontró algo inesperado. Se topó con una pequeña aldea destruida por el fuego. Por donde miraba, había cuerpos atados a postes de madera. Turán se preguntó si la aldea había sido atacada por bandidos. Los elfos oscuros no habrían ido tan lejos. Con una mirada seria, observó a su alrededor. Caminó hacia una de las casas que no estaban tan quemadas y, debajo de una alfombra, encontró la puerta a un sótano. Sostuvo los tiradores de las puertas y las arrancó. En el sótano había una única chica de cabello negro. Ella gritó desesperadamente al ver que había sido encontrada. El protagonista bajó las escaleras de piedra pidiendo que se calmara, mostrando que había ido allí para ayudar. Llorando, la chica tuvo algo de esperanza. Turán se acercó preguntando si podía decir lo que había sucedido. La joven reveló: «Él atacó a todos, ese mago». Turán frunció el ceño, preguntando sobre tal mago. La joven no pudo responder y cayó al suelo exhausta. Él la tomó en brazos y verificó que afortunadamente nada grave le había pasado. Primero, planeó llevar a la niña a un lugar seguro. Tan pronto como Turán salió de la casa, escuchó el grito de una mujer. «¡La encontré!». Apuntó una flecha de hielo hacia Turán. Sus compañeros lo rodeaban. La joven rubia, con arco de hielo, ordenó: «¡De rodillas, maldito bastardo!». Antes de que pudiera darse cuenta, Turán fue confundido con la persona que atacó la aldea.